Audiencia de Pulse Sport Más, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches para todos. Es un placer de compartir con ustedes lo que es el deporte. Arranca aquí esta noche, la noche final de la Mini Champion, aquí en el local de 6.000 defensores del Chaco. Los primeros instantes ya es por 6.000 versus, vamos a ver acá. Bueno, Bayern Múnich. Este es el primer partido. Por tercer puesto, señores, los primeros instantes de esta competencia. Ya nos organizamos bien acá los compañeros que están de viaje. Bueno, los primeros instantes de esta competencia y el jugador que ya va despejando rápidamente es Álvaro Legal. Sí, señor, lateral que le corresponde al Sport 6000, que va a ser el ejecutor. Ahí está Diego Morínigo, que ya lo va a ejecutar rápidamente. Morínigo se perfila, busca conexión alternativa para el lateral. Ya lo hizo rápidamente. Pone cuerpo y corre ahí el jugador Legal. Ya va recuperando Bayern Múnich. Otra vez la posta es con el jugador casaca 3. Vamos a ver del conjunto del Sport Juan Francisco. Hay un remate desviado, señores. Vamos a ver si le corresponde saque de meta al conjunto del Sport 6000. Recordamos que esto es por el tercer puesto. Esta competencia aquí, hoy se queda con tercer puesto. Después se viene la gran final también. Vamos a ver, se va a competir por el campeonato de la Copa Mini Champion. Y por supuesto, hoy se consagra el campeón y también la presentación correspondiente. Ok, ya va a salir el portero Guido Cano. Va a sacar de su propio territorio, de su propio escenario ese balón, va a despejar. O es el jugador, viene el centro de Cano, pelota que va botando hacia la orilla, lateral que le corresponde al conjunto del Sport 6000. Bueno, es para el Mini Champion. Ahí está el jugador Gustavo González para la ejecución de este lateral. González busca conexión, se asoma también ahí el jugador, vamos a ver, es Torales. Otro lateral que le corresponde al conjunto de... Ahí ya lo hace rápidamente, va recuperando el conjunto del Sport 6000, va despejando fuerte y la réplica, la contra por la zona derecha. Pone cuerpo también ahí el jugador que lucha para llegar, es Virgilio Oliveira. Se asoma el peligro que persiste en el territorio del Sport 6000. Lateral que le corresponde al conjunto de Bayern Múnich. Ahí ya lo va a hacer el jugador que lo va a ejecutar, ese Diego Álvarez. Viene el centro de Diego, golpe de cabeza que va despejando fuerte y el jugador Legal, pelota arriba, ya va recuperando, ya tiene la posta, es el jugador casaca 7, Diego Morínigo, centro de Morínigo, buena transición, ahí llegó a la escena, Morínigo, va recuperando ya el conjunto de Bayern Múnich. Ahí está el jugador que se asoma el peligro. Fue un poco lento ahí que se asomaba también el jugador casaca de César David González. Ya va saliendo rápidamente el conjunto del Sport 6000. Viene el centro arriba, el peligro. Fue muy exigido el pase. Sí, señor. Llegaba ahí el jugador Germán Barrios, pero llegó tarde a la cita. Ya va a ir despejando el portero del conjunto de Bayern Múnich. Vamos a ver, es el jugador Fernando Flecha. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza que va despejando ahí fuerte el jugador Legal. Otra vez la pelota que va recuperando. Ahí está el esférico. En el poder del conjunto del Sport 6000, el peligro por la zona izquierda, punta izquierda. Corría con todo el jugador. Con la casaca 8 es el jugador Ortiz. Salía rápido también para despejar. Sí, señor, el jugador Gustavo González. Hay lateral para Sport 6000. 0-0 está el partido hasta este momento. Por tercer puesto, señores. Lateral que lo va a ejecutar rápidamente el jugador Álvaro Legal. Sí, señor. Desde la zona izquierda. Legal que ya lo hace rápidamente. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Casi llegó el primero por medio del jugador Germán Barrios con un cabezazo que pasó a la orilla cerquita del palo vertical izquierdo de las zonas de Bayern Múnich. Ahora Bayern Múnich va a sacar de su zona, va a ir despejando. Todos atentos, señores, se viene el centro, pelota arriba.
Lo bajó bien ahí el jugador casaca 8. Vamos a ver, es González, Abel González. Ya recuperando bien el centro. Pelota hacia Daniel Paredes. Ya no pudo llegar a la escena Paredes. Ya salía esa pelota hacia la recta final. Saque de meta para Bayern Múnich. Zona derecha. Viene el centro, busca alternativa de conexión, pelota arriba, centro que no pudo contener, no pudo dominar ahí el jugador, a ver, Estorales, muy bien, lateral que le corresponde a Bayern Múnich. Viene el centro, profundiza ahí Gustavo González, pelota arriba, ya va recuperando, ya va sacando, ya va despejando. Es mano, dice el árbitro, cometido por el jugador Ortiz. Hay un tiro del libre, peligrosísimo, a favor de Bayern Múnich. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Quién va a pegar ese tiro libre? Va a ser el jugador González que se perfila ahí. Sí. Ok, es Abel González. De zurda va a pegar. Vamos a ver si lo saca provecho de esta ejecución. Se prepara González, autoriza el juez. Pelota que botó en la barrera humana del conjunto del Sport 6000. Pelota hacia la orilla que ya va saliendo. Vamos a ver el lateral que le corresponde a quién. Tiene que retroceder más, dice el árbitro. Bueno, el jugador Ortiz que lo va a ejecutar. O es el jugador Daniel Paredes, ya lo hace rápidamente, pone cuerpo y pelea muy bien. Ahí el jugador casaca 12, Adrián Aguirre, pelota que ya está en la mano del portero del Sport 6000. Busca alternativa, a quién enviar. Viene el centro, pelota arriba. Ya en la mano del portero de Bayern Múnich. 0-0 el partido, los primeros instantes, los primeros minutos. 15-15 es la competencia. Saluda a la gran audiencia de Pulse Sport Más. Viene el centro, pelota arriba. Ya va interfiriendo ahí el jugador rápidamente Ortiz. Va recuperando Ortiz que manda esa pelota hacia la orilla. Lateral que le corresponde a Bayern Múnich. El jugador César David González ya lo hace rápidamente. El peligro que persiste en la zona. El remate. Le salió muy desviado el remate ahí al jugador de Bayern Múnich. Vamos a ver, se trata del jugador casaca 2, es Virgilio Oliveira. Ok, saque de meta, saque de valla. Salida de arco le corresponde al Sport 6000. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza que va despejando otra vez. Complementa muy bien ahí el jugador Álvaro Legal. Ya la pelota hacia la orilla, lateral que le corresponde al Sport 6000. Ya lo hace rápidamente, ya va recuperando ahí el jugador. Vamos a ver, es Ortiz. Por la zona izquierda ahí rápidamente el jugador Morínigo. Va recuperando Legal. Busca alternativa de conexión, pelota arriba directo al arco. Desviado, se asomó ahí el jugador Germán Barrios. Pedía a grito la pelota para el compañero, pero él prefirió hacer la individual que le salió muy desviado, muy exigido. Saque de Valle le corresponde al conjunto de Bayern Múnich, que va a sacar. Viene el centro, pelota arriba. Lo intentó bajar con la pierna izquierda ahí el jugador es Torales, que no pudo. El peligro, el portero que va apresuradamente atrapando ese balón. Corría muy bien ahí el jugador. Vamos a ver, es Morínigo. Ya va sacando el portero, pelota arriba. En la mano del portero del Sport 6000. Ya sale rápidamente con Morínigo. Morínigo retrocede con el portero que va sacando, que va despejando, pelota arriba. Pone cuerpo y llega a la escena ahí el jugador Barrios. Barrios que se zafa de la marca. Ya recupera rápidamente el conjunto de Bayern Múnich. Va corriendo ahí el peligro. Puede ser el primero, señores. Remate el portero. El portero que puso cuerpo ahí, señoras y señores. Vamos a ver qué dice el árbitro, porque tuvo un encontronazo. El portero llegó con todo ahí el jugador. Vamos a ver, es Abel González. Un encontronazo bastante pesado con el portero del Sport 6000. Cobró falta, creo que el árbitro.
Y yo creo que se merece porque estaba en su propio territorio el portero ahí que se echó con todo. Bueno, se aplica el fair play, continuidad del partido. Toque corto. Centro arriba. Va despejando ya el defensivo del conjunto de Bayern Múnich. Era el jugador Gustavo González. Lateral que le corresponde a Sport 6000. Morínigo lo hace rápidamente. Pelota arriba. Ya va recuperando el Sport 6000. Ahí está Morínigo. El centro para quien el jugador Barrios que no pudo complementar. Ya otra vez el golpe de cabeza. Mal. El peligro que persiste. Remate. El jugador Torales de Bayern Múnich de zurda pegó y el portero que estaba atento ahí. Hay lateral para Bayern Múnich. Ahí corre el jugador, es Gustavo González, para implementar ya la ejecución del lateral que ya lo hace rápidamente. Hay enredo en la zona del Sport 6000, pelota arriba, corre muy bien ahí Barrios. Se escapa Barrios que no puede. Falta, dice el juez. Sí, señor. Vamos a ver. Es tiro libre para el conjunto, o es lateral. Sí, señor, para el Sport 6000. Ya lo hace rápidamente legal. Pelota arriba, golpe de cabeza que va despejando. Otro lateral que le corresponde al conjunto del Sport 6000. Legal es el ejecutor de esta pelota quieta. Golpe de cabeza de Barrios. Complementa, lo bajó con la pierna ahí el jugador. Vamos a ver, Torales recupera y se zafa de la marca. Corría muy bien ahí el jugador. Muy bien, casaca 10. Era González. Ya recuperando legal. Fuerte falta, señores. Cometido ahí por el jugador casaca 12. Vamos a ver. Se trata del jugador Adrián Aguirre. Sí, señor. Hay tiro libre a favor del conjunto del Sport 6000. ¿Quién va a ser el ejecutor? Vamos a ver. Es un tiro libre muy importante que podía ser el primero del conjunto del Sport 6000 que está incisivo. Legal va a pegar el jugador Álvaro Legal de zurda. Va a meter ese centro. Vamos a ver si lo sacan provecho. Ok, autoriza el juez. Viene el centro de Legal. Abierto. Ya van despejando, ya van complementando. Ahí está. Pide falta el jugador. Sí, señor, el jugador Torales. Vamos a ver si es falta o es lateral. Lateral que ya se hace rápidamente. Toque corto, viene el centro, pelota arriba. Va despejando el conjunto del Sport 6000. Ya va recuperando por la zona izquierda. Corre muy bien ahí el jugador Ortiz. No quiere complicaciones. Se trata del jugador Adrián Aguirre. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport 6000. Lo va a ejecutar Ortiz, casaca 8, deja para Legal. Ahí está el jugador Álvaro Legal. Viene el centro, pelota arriba. Es córner, sí, porque rebotó ahí en el compañero. Vamos a ver qué dice el juez. Vamos a ver qué decide el árbitro, si es córner o es saque de valla que le corresponde al conjunto de Bayern Múnich. Es córner a favor del conjunto del Sport 6000. Sí, señor. Una ejecución importante que podía ser el primero. Se perfila de zurda. Viene el envío. Pelota que botó hacia la orilla. Nadie pudo complementar ese balón. Lateral que le corresponde al conjunto de Bayern Múnich. 0-0 está el partido. Ahí llega la escena, complementa la pelota muy bien ahí el jugador. Viene el centro, pelota arriba, el peligro que persiste ahí. Falta. Muy bien, vamos a ver. Bueno, falta a favor de Semil, pero para mí que tenía que ser a favor de Bayern Múnich, mi simple opinión. Bueno, y creo que sí, le alcanzó primero el balón ahí. Bueno, el jugador que está tendido, vamos a ver, es el jugador que saca 10, César González. Ok, es tiro libre a favor del Sport 6000. Va a sacar el portero esa pelota, va a despejar. Es el jugador, a ver, Fernando Fabián, viene el centro.
Pelota que complementa muy bien ahí Morínigo, remate. Ahora sí, es córner y termina la primera etapa. Los primeros 15 minutos, 0-0 está el partido. Hasta este momento no hay todavía candidato al tercer puesto. Está en paridad el partido. Todavía no hay, señores, resultado. 0-0 está el partido. Ok. Ahora sí la revancha, señores. El segundo tiempo. La etapa complementaria. Otros 15 minutos más de competencia. Ok. Vamos a ver ahí el jugador de Bayern Múnich. Se trata del jugador Adrián Aguirre. Toca la pelota y arranca la etapa complementaria. Toque corto por la zona derecha que ya no pudo. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport 6000. Ya lo hace rápidamente ahí el jugador que va ejecutando ya. Corre, pone cuerpo Morínigo. Recupera el peligro. Remate. Pasó de largo esa pelota. Era Germán Barrios que remataba para el conjunto del Sport 6000, pero le salió muy desviado ese remate. Ya va sacando el conjunto de Bayern Múnich, pelota arriba. No bien ahí con golpe de cabeza suavecito. El jugador Virgilio Oliveira se escapa muy bien, Legal, Álvaro Legal ahí, toque corto para el compañero. Ya va recuperando rápidamente Paredes. Ahí está el jugador Mourinho que levantaba, era Ortiz. Ya recuperando el peligro que persiste, no puede rematar. Ahora la réplica, la contra para el conjunto de Bayern Múnich. Se enredó entre la pelota y el jugador casaca 2, sí señor. Era Oliveira que no podía dominar esa pelota. Ya va saliendo, ya va recuperando el conjunto de Sport 6000. Ahí está Ortiz. Ortiz se mete el centro para quien no quiere complicaciones. Llegaba con todo también de ahí el jugador. Era Diego Morínigo. Hay lateral a favor del conjunto del Sport 6000. Que está incisivo, por cierto, pero no están pudiendo capitalizar todavía sus jugadas hasta este momento. El conjunto del Sport 6000. Hay fiesta aquí en la noche, señores. Después de esto, se viene la consagración. Pelota arriba. Ya va despejando, ya complementa y llega a la escena ahí el jugador Torales. Otra vez el peligro que persiste. Remate que salió desviado también ahí de parte del jugador Germán Barrios. Ya complementando, ya va sacando, ya va despejando ahí es Francisco. El peligro. Ortiz que despejaba rápidamente para el conjunto del Sport 6000. Ahí está el jugador. Es falta, dice el juez legal que llegaba ahí también. Cometió falta en perjuicio de Gustavo González. Hay tiro libre a favor de Bayern Múnich. La cantidad de gente que viene también a asistir al partido en la noche de hoy. En este hermoso lugar también. Ok, hay tiro libre. Señoras y señores, para el conjunto de Bayern Múnich. Autoriza el juez desde media cancha a ver qué puede pasar con esta ejecución de tiro libre. Ahí está, viene el centro. Ya va recuperando rápidamente ahí el jugador es Morínigo. No es falta, dice el juez. Complementa Ortiz. Otra vez puntea Morínigo. ¿Para quién ahí? Para el jugador Barrios. Lateral que le corresponde al conjunto de Bayern Múnich. Ya lo hace rápidamente, pelota arriba. Complementa y llega a la escena ahí. Sí, muy bien el jugador Olivera, que no pudo dominar. Ejecución del lateral para Abel González. Lo va a hacer, ya lo hizo González. Golpe de cabeza y desviado ahí del jugador casaca 10. Vamos a ver. Es González también. Ya va complementando el portero. Ya va despejando pelota arriba. Responde y va despejando Gustavo González en la zona defensiva del conjunto de Bayern Múnich. Recupera Morínigo para el Sport 6000. Remate a ras del piso, desviado. Estaba ahí también parado esperando Barrios ese pase, pero no pasó, prefirió hacerla individual el jugador. Saque de meta que le corresponde al conjunto de Bayern Múnich. Ahí la pelota, la jugada, toque corto por la zona defensiva. Mete centro, profundiza. Ya recuperando Ortiz, corre ahí. Complementa Barrios, Ortiz, otra vez la pelota. Toque corto para Barrios, se mete Barrios. El peligro, el peligro.
¡Qué oportunidad que se perdió la gente del conjunto del Sport 6000! Excelente pase de Barrios para Legal. Y Legal prefirió mandar para afuera. Álvaro Legal, que tenía que mandarse a pelota para adentro. Qué buena transición de parte del jugador Barrios. Realmente, la ocasión excelente de gol que se perdió el conjunto del Sport 6000. Ok, ya va recuperando lateral que le corresponde al conjunto de Bayern Múnich. Toque corto ahí para el jugador Diego Aguirre. Pelota que botó hacia la recta final. Era para el compañero Virgilio Oliveira. Pasó de largo ese balón. Saque de meta que le corresponde al conjunto del Sport 6000. 0-0 está el partido. Si sale en paridad, se va a tirar en la tanda de penales. Se va a definir a los 11 pasos. O sea que a través de los 11 pasos. Ahí está. Viene el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza que complementa a Gustavo González. Despejando lateral que le corresponde al conjunto del Sport 6000. Ahí está Álvaro Legal, que ya lo va a ejecutar. El peligro que persiste todavía en la zona del conjunto de Bayern Múnich. Legal lo hace, saltó muy bien ahí el jugador Paredes, complementa a Morínigo, es Ortiz que tiene ese balón, toque corto buscando alternativa con Paredes, mal el pase, ya va recuperando el conjunto del Sport 6000, Ortiz otra vez, ahora la pelota es con el jugador, vamos a ver César David González que ya va recuperando para el conjunto de Bayern Múnich, recupera el conjunto del Sport 6000, ahí está Ortiz, busca alternativa de conexión, buena transición para Barrios, no prosperó ese pase, esa jugada ahí complementa muy bien también, ya va saliendo Paredes, ahora es Barrios, remate de Barrios, otra vez probando de una distancia considerable, sí señor, ahí lateral, y le corresponde a quién, al conjunto del Sport 6000. El ejecutor va a ser Álvaro Legal, como siempre. Ahí se perfila, se asoma también el jugador Barrios, Paredes. Ya va despejando el conjunto de Bayern Múnich. Ahí está el jugador que corre, es Oliveira. Oliveira, el toque corto buscando alternativa. Es falta, dice el juez. Sí, hay falta, hay tiro libre para el Sport 6000. 0-0 está el partido hasta este momento en perjuicio de Morínigo. El ejecutor va a ser Barrios, tengo entendido. Sí, señor. Ahí está el jugador casaca 10, Germán Barrios. De derecha va a pegar dos hombres en la muralla humana para el conjunto de Bayern Múnich. Autoriza el juez Barrio, que remató realmente en la muralla humana que puso el conjunto de Bayern Múnich. Se escapa el portero que ya sale también. Remate desde el piso. Muy bien, salió desviado por poco realmente. Un remate fenomenal de Guido Cano, el portero del Sport 6000. Sí, ya va a ir sacando el conjunto de Bayern Múnich. Fernando es el portero. Viene el centro, pelota arriba, bajó con el pecho, complementa Ortiz, pase corto, alternativa, vamos a ver para quién, es para Barrios. Legal que llega a la escena también, lateral que le corresponde al conjunto de Bayern Múnich, ya lo va a hacer rápidamente el jugador, es casaca 3, vamos a ver, es Diego Barrios. Ahí ya va recuperando el conjunto de Bayern Múnich, retrocede mal el pase lateral que le corresponde a Bayern. ¿Quién va a ser el ejecutor del lateral? Jugador que saca 11 sería Gustavo González. Sí, González va a ser el ejecutor del lateral que le corresponde a Bayern Múnich. 0-0 está el partido, señores, por tercer puesto, pelota arriba, golpe de cabeza de Abel González, viene la réplica, la contra, lo bajó bien Legal, ahí para Barrios, corre Morínigo, por la zona izquierda se mete, Morínigo busca alternativa, centro, era para Barrios, pero muy exigido, ya va recuperando Paredes, el remate desviado. Sí, ya salió fuera de competencia esa pelota. Hay tiro de esquina para el conjunto del Sport 6000 que se apura. Quiere abrir el marcador. ¿Quién va a ser el ejecutor? Es Paredes.
Autoriza el árbitro, viene el centro, golpe de cabeza de Barrios, el portero que ya va saliendo muy desviado ya. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport 6000. Ahí está Juan Francisco para la ejecución de lateral. Ya lo hace rápidamente, buena conexión ahí con el jugador Derlis Candia. Ahí está Candia. Otra vez para Francisco. Busca alternativa. Francisco se escapa, elude muy bien al adversario. Se escapa, se zafa de la marca. Picó fuerte ahí. Es realmente egoísta con su pelota. El pase. El portero que salió. Ahí estaba Virgilio Olivera otra vez. Llegando. Pase espectacular. Una falla que casi le costó la caída de su valle al conjunto de Sport 6000. Que va recuperando Barrios. Ahí está Barrio, pone cuerpo y puntea muy bien ese balón. Era el jugador, vamos a ver, Torales. Hay falta fuertísimo ahí en el área de el conjunto de Bayer. Otro jugador que está atendido. Sí, es Barrios, sí. Germán Barrios. Muy bien, saque de meta que le corresponde al conjunto de Bayern Múnich. Con el pecho bajó bien Ortiz. Ahí Barrios otra vez, el toque corto. Orias Paredes. Ortiz busca alternativas con Morínigo. Mal el pase. Falta en perjuicio del jugador César David del conjunto de Bayern. Hay tiro libre para Bayern Múnich. Se perfila para la ejecución rápidamente ahí el jugador. Vamos a ver que saca 12, que lo va a hacer es Adrián Aguirre. Coloca bien la pelota Aguirre. Va a mandar ese balón Aguirre, autoriza el árbitro. Centro de Aguirre, pelota arriba. Ya va recuperando rápidamente el conjunto de Bayer. Retrocede para abrir cancha ahí desde la zona defensiva. Pelota arriba, complementa, llega a la escena. Ahí está Paredes del conjunto del Sport 6000. Toque corto y se zafa de la marca. No pudo dominar esa pelota. Era el jugador Francisco. Pide falta, pero no hay nada, dice el juez. Es Álvaro Legal que está sentido ahí, que está gritando. Sí. Bueno, Álvaro Legal que él no habla. Sí. Bueno, pero está pidiendo falta ahí al árbitro. Pero hizo caso omiso el juez. Saque de valla que le corresponde al conjunto del Sport 6000. Autoriza el juez. Viene el centro. Va despejando rápido y fuerte Gustavo González para el conjunto AD Bayern Múnich. 3 minutos más y termina. 3 minutos más y termina 0-0 el partido. Esto yo creo que se va a definir en la tanda de penales. Saque de arco que le corresponde al Sport 6000. Va a salir. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza que va despejando fuerte el jugador César David Fernández. Lateral para el conjunto del Sport 6000. El encargado ahí va a ser Juan Francisco. Ya lo hace rápidamente. ¿Qué pasó? Mala tirada, falta técnica. Lateral que le corresponde ahora al conjunto de Bayern Múnich. Corre ahí para la ejecución Adrián Aguirre. Viene el centro de Aguirre. Ya recuperando Morínigo. Tiene Morínigo. Barrios para Morínigo. Se mete Morínigo por la zona izquierda. Busca alternativa. Ya el pase que recupera ahí Barrios. Pelota que bota hacia la orilla. Vamos a ver si es lateral o es tiro de esquina que se ganó el conjunto de el Sport 6000. Mini Champion, fase final, señoras, señores. Lateral, Morínigo que ya lo hace rápidamente, va despejando el conjunto de Bayer otra vez. Ya recuperando, pone cuerpo ahí el jugador Oliveira, va sacando, va despejando rápidamente ahí el jugador era Álvaro. Ahora es Barrio, está Morínigo. Por poco, señores, se vino el primero de los últimos tramos de esta competencia y terminó el partido 0-0.
Ahora se toca definir a través de los 11 pasos quién se va a quedar con el tercer puesto. Esa es la pregunta, esa es la incógnita que se va a definir. Muy bien. Vamos a ver quién va a ser el primer penalero. Ahí se va a realizar los sorteos con los capitanes de cada equipo. Esto se define, señoras y señores, en la tanda de penales. Ok. El primer pateador va a ser el conjunto de Sport 6000. Morínigo se perfila ahí para hacerlo. Ok, casaca 7. El primer ejecutor de penal para el conjunto del Sport 6000 es Diego Morínigo. Autoriza el juez, va Morínigo, gol. Gol del Sport 6000. Qué potente que remató realmente Morínigo. Sin compasión. Bueno, se asoma el jugador Virgilio Oliveira. Olivera tengo acá, sí. El primer ejecutor de penal para el conjunto de Bayern Múnich. Olivera. Se perfila de derecha Olivera. Vamos a ver, autoriza el juez, va Olivera, afuera. Ya la mano que va inclinando hacia la copa por tercer puesto, conjunto del Sport 6000 actualmente. El siguiente ejecutor de penal para el conjunto del Sport 6000 es Germán Barrios, casaca 10. Vamos a ver cómo hace Germán Barrios. Ahí está Barrios. Muy bien. Barrios se perfila. Pone el balón. Coloca bien la pelota ahí. Autoriza el árbitro. Va Barrios. Gol. Gol del Sport 6000. Palo vertical izquierdo de Fernando. Germán Barrios. Ahora casaca 12 del conjunto de Bayern Múnich. Adrián Aguirre para Bayern Múnich. Autoriza el árbitro. Golazo. Bueno, comete un error y ya.
Bueno, qué buen remate realmente. Buen remate. El siguiente penalero, el propio portero, es Gustavo Cano. Bacano. Gol. Gol del Sport 6000 y se consagra como tercer puesto. Sí, señor, el conjunto del Sport 6000. Salud y felicidad a los chicos del Club Sport 6000, que de esta manera es el ocupante del tercer puesto de la Copa Mini Champion que se comparte en este hermoso gramado deportivo. Señores, breve pausa y regresamos para el siguiente partido aquí, en esta noche fantástica del viernes.
esta jornada espectacular. Ya va a arrancar otro partido más entre el Sport Los Amigos y el otro partido que ya vamos a anunciar acá. Ya inició el juez y arranca el Sport. Vamos a ver acá. Loma. Sí, Sport Loma versus Sport Los Amigos. El tercer puesto que ganó también el conjunto del Sport 6000. Los primeros instantes, pelota hacia la orilla. Le corresponde entonces salida de arco para el conjunto del Sport Los Amigos. Ahí está, ya vamos a ir poniendo todo en condiciones acá rápidamente. Bueno, así que cordial saludo para toda la gente, para la audiencia, quienes están compartiendo con nosotros nuestra cobertura deportiva. Gracias de corazón a toda la gente, a toda la familia. Ahí les por los amigos que va avanzando con todo. Acá ya vamos a ir ubicando. Y Sport Loma. Ya va recuperando el conjunto del Sport Loma. Por la zona derecha, ahí está el jugador. Vamos a ver, viene el centro. Pelota arriba. Jugador casaca, vamos a ver. Es 14 Miguel Rojas que mandaba esa pelota para arriba. El Sport Los Amigos son los verdes, Lomas Verdes. Bueno, ahí está. Muy bien. Gracias a toda la gente que van compartiendo con nosotros nuestra cobertura deportiva en la jornada. Alta, dice el árbitro. Bueno, tiro libre para el conjunto, a favor del conjunto del Sport Loma. Está tendido ahí el jugador que ya se va recuperando. Casaca 16 es Oscar Benítez. Tiro libre. Se perfila para el envío. El jugador casaca 24 es Diego Jiménez. Se perfila Jiménez. Para mandar esa pelota autoriza el juez. Centro de Jiménez. Pelota que ya va recuperando, ya va botando ahí. Vamos a ver que va corriendo muy bien ahí el jugador casaca número 36 es Pablo Báez del conjunto del Sport Los Amigos. Pone cuerpo. Hay lateral para el conjunto del Sport Loma. Ya recuperando ahí, remate, pelota arriba en la mano del portero. Remataba ahí el jugador José Portillo. Saque de valla que le corresponde al Sport Los Amigos. Claudio Báez. El portero que va despejando ya. Ya va recuperando ahí el conjunto. El Sport Loma. Lateral que le corresponde a Loma. Se asoma ahí el jugador casaca número 10, José Portillo, para la ejecución. Ya lo hace rápidamente. Ya el toque corto ahí, también buena transición de Oscar Benítez. Buscaba alternativa. Pelota hacia el sector defensivo de Loma. Ya por la zona derecha. Viene el centro. Pelota arriba, complementa bien ahí el jugador casaca 36, Báez. Por la zona derecha viene el centro de Claudio Báez. Remate. Jugador que estaba atento ahí para despejar. Casaca 24 del Sport Loma, vamos a ver. Se trata de Diego Jiménez. Lateral para Sport Los Amigos, Oscar Vera. Ya lo hace rápidamente. Pelota arriba. Va despejando fuerte con golpe de cabeza. El jugador del conjunto del Sport Loma. Otro lateral que le corresponde al conjunto de Sport Los Amigos. Ya va respondiendo, ya va recuperando. Lo bajó bien ahí el jugador casaca 20 es Cristian Troches. Ya recupera el conjunto del Sport Loma. Busca alternativa. Pelota arriba, golpe de cabeza. Fuerte ahí de Claudio Báez. Alternativa que busca la gente del conjunto. Ahí está Miguel Rojas. Falta, dice el juez. En perjuicio de Rojas. Tiro libre para el Sport Los Amigos. De la zona de derecha. Bueno. Saludo a toda la gente que te están viendo. ¿Qué dice que es Sport Loma campeón? Dice. Bueno. Los comentarios que van llegando ahí también. Hay tiro libre para el Sport Los Amigos. 0-0 el partido. El primer partido terminó en la tanda de penales. Autoriza. Esta es la Copa Plata, ¿sí? En el centro, el portero con los puños. Que va despejando.
para el conjunto del Sport Loma. Bueno, sale con pase corto ahí con el compañero. Jugador Cipriano Portillo que va despejando. Pelota arriba. Recuperando el Sport Los Amigos. Despejando otra vez, se retrocede bien ahí Jiménez. Pelota que bota hacia la orilla. Muy bien, lateral que corresponde al Sport Los Amigos. El ejecutor va a ser Claudio Báez. Ya lo hace rápidamente. Pelota arriba. El portero que ya en su zona, atrapando, asegurando ese balón para el conjunto del Sport Loma. Es Aníbal Caje, el portero. Muy bien. Ya va despejando, otra vez recuperando rápidamente. Remate del jugador Rojas, que no dio fruto. Otra vez por la zona derecha, busca alternativa de remate y de conexión. Diosnel Paredes, que no se dio. Toque corto. El número 10. Complementa. Ahora ya va recuperando rápido ahí. Báez. Rojas. Viene el centro. Báez, que lo bajó con la pierna derecha. Retrocede buscando alternativa con Nelson Báez. Otra vez el jugador Báez. Pelota que ya está en la mano del portero de Sport Loma. Pelota que ya va botando hacia la orilla. Lateral que le corresponde al Sport Los Amigos. Claudio Báez. Ya lo hace rápidamente, pelota arriba. Golpe de cabeza de Nelson Báez. Ahora recupera el Sport Loma. Se da la vuelta ahí. Toque corto, retrocede. Ahí está Oscar Benítez. Busca alternativa. Sí, señor, la pelota que está ahí, el peligro que persiste. Casi llegó el primero del Sport Loma, el jugador Cristian David Troche, que llegó ahí en la zona del portero. Casi se abrió el marcador. Centro de Báez. Es el jugador Báez otra vez. Hay mucho Báez en el Sport Los Amigos. Acá tengo a Claudio Báez. Tengo a Pablo Báez. Nelson Báez. Sí, hay mucho Báez. Toque corto de Marcos Cajes. Bueno. Acá tengo un saludo. Vamos a ver un poco lo que me pasaron acá. Para Carlitos Caje, dice. El mundo, el ídolo del Sport Loma. Ahí está el saludo. Para Carlitos Caje, entonces, nuestro saludo, nuestro respeto. El gran amiguito que está ahí también, atento. Ahí está el jugador que pone cuerpo, casaca 3, Oscar Vera, para el Sport Los Amigos. Lateral que le corresponde al Sport Loma. Lentamente vamos remitiendo. ¿Ya está bien el audio ahora? Sí. 8 minutos de la primera etapa. Bueno. Ya tiene. Hace rato tuvimos problemas con la parte de audio. Lateral que le corresponde al Sport Los Amigos. Se perfila ahí Miguel Rojas para el envío. Rojas busca alternativa. ¿Con quién? Con Vera. Ahí está Rojas que pelea, que no pudo. Se escapa muy bien ahí. No pudo contener esa pelota que corría con todo el jugador Cristian David Troche. Ahora sí es lateral para el conjunto del Sport Los Amigos. Oscar Vera va a ser el ejecutor. Lo deja para el otro compañero. Muy bien. Lateral, Copa Plata. Vamos a ver, esto es por la Copa Plata. El tercer puesto ya se ganó el conjunto del Sport 6000. Y esto va por el campeón y el vicecampeón. La Copa Plata. Después se viene la competencia, lo que es la final de la Copa Mini Champions. Sí, señor. Esta cancha, el nombre de esta cancha es Complejo Recreativo Parque de los Príncipes. Ahí está el remate. Probó una distancia considerable el jugador Daniel Paredes.
Ya va recuperando el conjunto del Sport Loma. El peligro que persiste, ahí está Báez. Pone cuerpo. Recupera Báez. Tranca y tumpa el jugador Diego Jiménez del conjunto de Sport Loma. Pone cuerpo ahí. Báez, que buscaba alternativa también. Se trata del jugador Pablo Báez. Hay tiro de esquina para el Sport Los Amigos. Muy bien. Hay tiro de esquina para el Sport Los Amigos. Viene el centro de Pablo Báez. Pelota que no tocó a ninguna persona. Pero llega la cita, la escena muy bien ahí. Oscar Vera. Vera que tranquiliza la jugada. Mal el pase que tampoco pudo también ahí. El jugador, vamos a ver, es José Portillo. Lateral para Sport Loma. Lo hace Portillo. El toque corto es para el jugador casaca 16. Es Oscar Benítez. Portillo. Falta, dice el juez. Bueno, falta en perjuicio del jugador del Sport Loma. Es Oscar Benítez que sufrió la dura falta. Hay tiro libre para Sport Loma. Se perfila el jugador Diego Jiménez. Jiménez deja para el otro. Ahora el jugador Cristian Troche. Centro de Troche, pelota arriba. Botó e impactó en el hombro ahí del jugador Daniel Paredes. En el centro hay pelea, caída, pero sin falta, dice el árbitro. Ya va recuperando el conjunto del Sport Loma. Corre muy bien ahí Portillo. Portillo retrocede ahí con el compañero Jiménez. Zona derecha. Jiménez. Busca alternativa Jiménez de conexión. Troche que corre ahí, se asoma también. El pase que era para el jugador Benítez. Va despejando y vamos a ver el jugador Portillo. El peligro que persiste en la zona. Remate que va pifiado. Va que remataba, pero pifió la pelota. No pudo contener esa jugada el jugador Benítez del Sport Loma. Lateral para el Sport Los Amigos. El jugador casaca 36, Pablo Báez. 39 es Claudio Báez. Ya recuperando el conjunto del Sport Loma. Complementaba ahí el jugador Troche, que no pudo. Va recuperando y ya va despejando Benítez. Es lateral que le corresponde al conjunto del Sport Los Amigos. 0-0 está el partido. 13 minutos. Va a terminar la primera etapa. Después de esto se viene la entrega de premios después de los partidos. El tercer puesto es para el conjunto del Sport 6000. Ahora vamos a ver por la Copa Plata esto es. ¿Quién va a ser el campeón y el vicecampeón? Entre el Sport Loma y el Sport Los Amigos. Saque de arco que le corresponde al Sport Los Amigos. Ya va saliendo. Pone cuerpo Rojas. Se escapa, se zafa de la marca ahí Vera. Rojas. Y en el centro, Báez que corría muy bien. El portero ya embolsando ese balón, asegurando su valla. Va retrocediendo José Portillo. Portillo que no pudo contener ese balón. Lateral que ya lo hace rápidamente Claudio Báez. Ahí está Báez. Centro para nadie. Levantaba el centro, pero no es para nadie. Terminó la primera etapa, señores. Se viene la revancha, el segundo tiempo ya. En instantes.
Muy bien. Hay cambio. Ya arranca la etapa complementaria, señoras y señores. 0-0 todavía el partido. Entre el Sport Loma y el Sport Los Amigos. No hay gol hasta este momento. Señoras y señores. Ahí ya se va escapando también el jugador que tiene la pelota. Ya va recuperando el conjunto del Sport Loma. Muy bien. Remate potentísimo. Qué buen remate ahí del jugador Juan Portillo. Sí. Realmente un remate potentísimo. Otra vez el peligro que persiste en la zona del conjunto del Sport Los Amigos. Hay tiro de esquina. Prefiere hacer el pase corto. Muy bien. Ahí busca alternativa. Portillo que se da la vuelta. Retrocede con el portero para abrir cancha. Esta manera para reactivar la jugada. Ahí está el jugador que saca 22, Juan Portillo. Ya recuperando. Era el jugador que saca 13, Celso Portillo. Sí, señor, saque de valla que le corresponde al conjunto del Sport Los Amigos. 0-0 está el partido. ¿Será que esto se va a definir otra vez en la tanda de penales? Parece que sí. Porque son equipos que juegan iguales. Nadie puede ingresar, penetrar hacia el pórtico adversario. Pelota arriba. Golpe de cabeza que va despejando fuerte ahí el jugador Báez. Nelson Báez. Lateral para el Sport Los Amigos. Pelota arriba, viene el centro, complementa ahí. Un remate que provoque, no puede, con potencia. Era el jugador Nelson Báez. Hay falta, dice el juez. En perjuicio del jugador Mario Caje. Que está tendido en el suelo Mario Cajes. Que saca 8. No he visto todavía una. ¿Será que los árbitros tienen tarjeta? Que no he visto todavía ninguna tarjeta. Aparece todavía la tarjeta. Tiene que poner ahí la pelota. Se aplica el fair play para dar continuidad a la competencia. Pelota que va dominando ahí el jugador es Oscar Benítez. Lateral para el Sport Loma. Va saliendo. Otra vez el jugador Portillo. Portillo. Pase largo para el compañero zona izquierda. Que se zafa de la marca ahí. Bueno, era el jugador Cristian Troche. Lo bajó bien ahí el jugador Portillo. Mal el pase, pero sí ya va recuperando rápidamente Celso Portillo. Ahí está Portillo. Portillo Celso. Elude al adversario. Pelota arriba. Espectacular el pase de Benítez. El remate. Sí, llegó. El conjunto del Sport Loma. Casi llegó el primero. Casi abrió el marcador. Bueno, de esta manera no pasó a mayores, pero sí que generó susto en la banca del conjunto de Sport Los Amigos. Pelota arriba. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport Los Amigos. Es Loma, digo bien. Ya va saliendo, zona derecha. Ahí está el jugador Portillo. Portillo para Portillo, Celso Portillo. Va despejando con golpe de cabeza y fuerte ahí el jugador Oscar Vera. Ya reconoce mal el pase. Sí, señor.
Pelota hacia la orilla. Ya va recuperando el conjunto del Sport Loma. Por la zona derecha. Ahí está Celso Portillo. Portillo. Alternativa. Falta en perjuicio del jugador José Portillo. Mucho Portillo también el equipo del Sport Loma. Ahí está el jugador que saca 8, es Marcos Caje. Va recuperando Sport Los Amigos. Otra vez el Sport Loma, que busca alternativa de abrir el marcador. Remate del jugador José Portillo. El portero que estaba atento ahí. Viene la contra, la réplica. Ya va recuperando. Remate que sí, se apuró. Quiso hacerla individual ahí solito. Él quería hacer el jugador Diego Jiménez del conjunto del Sport Loma. Tenía que buscar a los compañeros. Pero está apurado de abrir el marcador, que no están pudiendo todavía. Ok. Estamos a través de Pulse Sport Más. Final de la Mini Champions aquí. En este hermoso y paradisíaco lugar. Autoriza el juez. Viene el centro, pelota arriba. Está dominando ahí Portillo. Retrocede muy bien ahí buscando alternativa también con Celso Portillo. Juan Portillo y Celso Portillo, José Portillo y Cipriano Portillo tengo acá en la lista de llegada del conjunto de Sport Loma, que no puede. Remate otra vez que probó ahí Marcos Cajes. Incisivo el conjunto del Sport Loma. Ahí está Portillo. Mal el pase de Portillo. Sí. Mal el pase de Juan Portillo, buscaba alternativa con Diego Jiménez. Pelota que fue a parar hacia la recta final. Saque de valla que le corresponde al conjunto de Sport Los Amigos. Bueno. Salió ya el jugador Cipriano Portillo. Saque de arco para el Sport Los Amigos. Autoriza el árbitro. Viene el centro, pelota arriba. Ya va despejando el conjunto del Sport Loma. Se da la vuelta ahí el jugador. Vamos a ver que saca 10. José Portillo. Retrocede ahí. Ahora el jugador Celso Portillo. Ya va recuperando el Sport Los Amigos. Peligro que persiste en la zona. No hay falta, dice el juez. Sin falta. Lateral. Ahí está el jugador José Portillo. Ya va recuperando el conjunto del Sport Loma. Ahora Rojas que pelea ahí. Recupera Rojas para el conjunto del Sport Los Amigos. Toque corto, alternativa ahí con el compañero Nelson Báez. Viene el centro. Bajó con el pecho ahí el jugador Celso Portillo para su portero, ¿sí? Hubo confusión ahí entre Caje también. Caje y Portillo hay mucho. Ya recuperando el conjunto de Sport Loma. Pelota arriba para Celso Portillo era, pero sí, con el pecho lo bajó bien ahí el jugador. Ahí está Oscar Vera. Remate de Vera. Sí, señor. Llegada del conjunto de Los Amigos. Bueno, fuerte choque ahí entre Oscar Vera y el jugador Juan Portillo. Bueno, está sin tarjeta el árbitro, parece. Advertencia verbal. Va a despejar la zona. Ahí está el jugador Cristian Troche. Centro de Troche, pelota arriba, golpe de cabeza, el palo. Casi llegó el primero de Sport Loma. Roja que recupera para Sport Los Amigos. Pase corto ahí para el jugador Daniel Paredes. Viene el centro, pelota arriba.
era Hellman. Centro de Adrián Hellman. Ya va saliendo, ya va recuperando el jugador Portillo. Remate. Remate de Juan Portillo. Tiro de esquina para el conjunto del Sport Lomas. Está incisivo Sport Lomas. ¿Cuántos minutos ya tenemos? 10 minutos. 5 minutos más y termina. Puede ser la tanda de penales. Ok. Tiro de esquina para Sport Loma. En el centro, abierto, segundo palo. Golpe de cabeza débil ahí del jugador Mario Caje. Ahí está Rojas que va ingresando en el campo contrario. Remate de Rojas. Cima del horizontal. No generó ningún peligro para Claudio Báez o el portero de los amigos. Ya recuperando el Sport Loma. Aníbal Caje es el portero de Sport Loma. No es Claudio. Es Aníbal Caje. Recuperando y saliendo el conjunto del Sport Loma. El peligro que persiste. Hay falta, dice el juez. Tiro libre a favor del Sport Los Amigos en perjuicio de Adrián Hellman. Pitó el árbitro la falta. Vamos a ver. Ok, hay tiro libre para el conjunto del Sport Los Amigos. Todavía no hay gol, señores. Si con esto no se abre el marcador, yo digo que vamos a tener de vuelta la tanda de penal. Rojas se perfila. El jugador Miguel Rojas. Autoriza el árbitro. Pelota arriba. Con los puños el portero Caje que va despejando. Muy bien. Bueno, la gente que van dejando su comentario ahí también. Sí. Paraguay sub-17, usted dice. Gracias a la gente que está viendo, que están comentando también ahí. 0-0 está el partido. Recuperando Rojas. Ahora el conjunto de Sport Loma. Toque corto, zona izquierda. Busca alternativa de conexión. Ya va recuperando el remate que salió débil. Intentó de una distancia considerable el jugador Oscar Benítez. Lateral que le corresponde a quién? Al Sport Loma. Bueno, ahí están diciendo que Sport Loma podría ser el campeón. La gente que está viendo el partido. Saque de mano. Ya el portero asegurando el con. Sí. El portero de casaca 12, José Martínez. El portero de Sport Los Amigos. Ahí el jugador que se da la vuelta, Daniel Paredes. No le dieron opción de remate. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport Los Amigos. Pelota arriba, golpe de cabeza de Claudio Báez. El portero con los puños, con los dedos. Apenas sacó esa pelota. Hay tiro de esquina. El ejecutor es el jugador Adrián Hellman. La saca 22. Tiro de esquina. Autoriza el árbitro. Viene el centro. Oscar Vera que se asoma. Ya pone cuerpo ahí también. Muy bien. Saque de valla que le corresponde al conjunto del Sport Loma. 0-0 está el partido. Y terminó el partido. Terminó. Penal, señores. Otra vez. A través de los 11 pasos. Copa Plata. ¿Quién va a ser el campeón? Y el vice. Ahora vamos. 0-0 terminó el partido, señoras y señores.
Vamos a ver, señores, la ejecución de penal. ¿Quién va a ser el primero en disparar? El conjunto del Sport Loma. Casaca número 24 es Diego Jiménez. En la portería, José Martínez. Primer penalero para Sport Loma, Martínez. Se ultiman los detalles. Autoriza el juez. Y Martínez, yo pensé que iba a disparar ahí. Retrocede Martínez. O sea que Jiménez. Martínez en la portería. Va Jiménez, va Jiménez. El remate, gol. Gol del Sport Loma. Diego Jiménez, que remate. Va en camino el jugador Adrián Hellman. El siguiente ejecutor de penal para el conjunto del Sport Los Amigos. 1 para Sport Loma y 0 para el Sport Los Amigos, porque si por ejemplo, lo mete, bueno, en paridad. Ahí está Hellman. Autoriza el árbitro. Va Adrián, golazo. Gol del Sport Los Amigos. Qué bombazo, realmente. Casi en el medio. Otro penalero del Sport Loma. Casaca 20 es el jugador Cristian David Troche. Troche. El siguiente penalero. Ya se viene por el tercer puesto también en la Copa Champions. Troche retrocede, va Troche. El portero Martínez. Tapando bien, tuyendo en este caso. ¿Hacia dónde iba a disparar? Rojas en camino. Miguel Rojas. Para la ejecución. A favor del conjunto del Sport Los Amigos, que tiene ventaja ahora, por cierto. Si mete esto, por ejemplo, va a tener una buena ventaja. Miguel Rojas se perfila de derecha, autoriza el juez. Va Rojas, gol. Gol del Sport Los Amigos. A ras del piso, palo vertical izquierdo. Descaje que nada pudo hacer. Si este ataja, por ejemplo, ya va a terminar todo. Para el conjunto a favor del conjunto del Sport Los Amigos. Muy bien. Colocando la pelota ya. Jugador casaca 10 es el jugador Portillo. José Portillo. Va Portillo. Afuera. El poste vertical izquierdo dijo que no. Si este mete, ya termina todo. Ya no hay nada que hacer. En camino Daniel Paredes, casaca 5. Paredes pinta como campeón, que va a ser el conjunto del Sport Los Amigos, y el vice va a ser el conjunto de Sport Loma. Copa Plata, Mini Champion 2025. Autoriza el juez, remate, gol. Gol de Daniel Paredes. Ventaja de 2-0 que tiene la gente de el Sport Los Amigos. Yo creo que ya tiene asegurado. En camino, el jugador casaca 22, Juan Portillo, para el Sport Loma. Ahí está Juan Portillo. De derecha, va a pegar. Autoriza el juez, va Portillo. Gol. Gol del Sport Loma. Bueno, 5-5 tiene que patear, creo que. Tiene que chutar todo, pero el sí ya asegura el conjunto del Sport Los Amigos. Casaca número 24, vamos a ver de quién se trata. Es el jugador Heriberto
Heriberto Díaz, ¿puede ser? Va Heriberto. Va Heriberto. Golazo. Gol. Y se consagra campeón por la Copa Plata. El conjunto del Sport Los Amigos, vicecampeón de Sport Loma. Señores, ya se viene el siguiente partido por la Copa Champions, por tercer puesto y después la gran final. Estamos de vuelta, señoras y señores. Va a arrancar el otro partido por el tercer puesto, lo que es la Copa Champions. Sí, señor. Autoriza el árbitro y arranca el partido y movió la pelota. Sí, señor. El jugador con la casaca número 9. Ya recuperando ahí el jugador Diego Jiménez. Centro. Respondiendo fuerte ahí con zapatazo, un remate que probó desde una distancia considerable. Alejandro Gaspar Ortiz para el Sport 8000. Sí, Sport Unido versus Sport 8000.
Este es por el tercer puesto. El conjunto en la Copa Champions, el tercer puesto. Y después se viene la gran final para campeón y vicecampeón. Después esto es la gran final, señoras y señores. Pelota hacia la orilla. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport 8000. El jugador Antonio Isfran va a ejecutar, lo hace rápidamente. Muy bien, 1.000.000 de guaraníes, el premio para el tercer puesto de esta competencia. Si hay que el que gana el tercer puesto va a llevar la suma de 1.000.000 de guaraníes. Falta, dice el juez. Bueno, sé que tuvo un golpe ahí. Levantó mucho ya la pierna ahí el jugador. Vamos a ver. Casaca 18 es Marcelino Denis. Marcelino Denis. Casaca 18. Hay tiro libre para el conjunto del Sport Unido. Tiro libre. 1.000.000 de guaraní el premio de esto, ¿eh? Ya da, ya, no, y por ahí que de repente dejamos ya de transmitir, completar el equipo ahí. Autoriza el árbitro. Viene el centro. Ahí va recuperando, complementando también el jugador casaca 10, es Antonio López. Sport 8000 que pone cuerpo, recupera el Sport Unido. Mal ahí el pase de Gerardo Roa. Ya complementa ahí el jugador, vamos a ver, es Ramírez, Cristian Ramírez. Ahí está Ramírez. Ramírez que no puede dominar. El pase que levanta el jugador Augusto Bueno. Solito jugando ahí el jugador Luis Fernando Báez. Báez busca alternativa con Ramírez. El portero asegurando, atrapando ese balón. Ya va saliendo ahí, recupera el Sport 8000. Ahí está solito. ¡Qué manera de perder el gol, señoras y señores! El jugador Alder Alonso. Acá tengo un 9 y un 7, pero no sé cuál es 7 y cuál es igualitos son. Muy bien. Va a salir el conjunto del Sport Unido. Daniel Fleita es el número 7, sí. El otro es el número 9, Alder Alonso. Muy bien. Llega el Sport Unido. Remate fuertísimo ahí del jugador Augusto Bueno. Lateral que le corresponde a quién. Sport Unido. El árbitro que va a cambiar de balón. Está un poco descalibrado, parece que el pelota, que el balón. El portero de Derlis Ramírez del Sport Unido. Lateral para el Sport Unido, ahí está Augusto Bueno para la ejecución. Va cambiando la temperatura también. Bajó con el pecho ahí el jugador. Ya se escapa muy bien. Ahí está el jugador Augusto. Mal el pase. Ya va recuperando el conjunto del Sport Unido. Qué tremenda tumbada ahí realmente de Cristian Ramírez. Tranca y tumba, sí. No, una explosión que hubo ahí. Y recordando el premio, claro que sí. Hay que dar todo. Porque un buen asado y una buena chupada también, como se dice, una buena bebida vamos a comprar ya por esa suma. Lateral para el conjunto del Sport Unido. Va retrocediendo. Ahí el jugador que busca alternativa de escaparse, que no puede. Casaca 31 era Francisco Medina. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport 8000. Lo va a hacer y lo va a sacar el jugador, a ver, Daniel Fleita. Recuperando el conjunto del Sport Unido. Ahí está el jugador, mal el pase, sí, para Luis Báez.
Recuperando ahí el peligro que persiste en la zona. El portero Ramírez asegurando ese balón. Bajó bien ahí el jugador Casa 24, Alejandro Ortiz. Remate de Ortiz. Qué tremendo, qué misil. Realmente a centímetros del palo vertical derecho de Ramírez. Pasó ese balón. Y hay tiro de esquina. Incisivo el conjunto del Sport 8000. Y en el centro abierto, segundo palo. No pudo cabecear el jugador Alder. Lateral que le corresponde al conjunto de Sport Unido. Rápidamente ya lo hizo Augusto Bueno. Centro de Bueno para quién. Alternativa que busca con Medina. Ahí está Medina, mal el pase. Va despejando el conjunto del Sport Unido. Ya complementa, llega a la escena y el jugador Báez. Corre muy bien, pica fuerte el jugador López. Antonio López, ahí está Báez. Báez que no pudo. Ya va recuperando el conjunto del Sport 8000. Ahí está Alder, se da la vuelta. Lo dejaba ahí para su compañero, para el jugador Ortiz, que no se dio. Va ingresando el Sport. ¡Gol! ¡Gol! Del Sport Unido. De esta manera, aprovechando la perfecta ocasión, es el jugador con la casaca número 4, Luis Fernando Báez, asistencia de Augusto Bueno, rematando sin compasión de esta manera. Llegó el primero del conjunto del Sport Unido, que ya va inclinando la mano hacia la suma de 1 millón de guaraní esta noche, el premio. Lateral para el conjunto del Sport 8000. Ahora se van a apurar más los muchachos para tratar de llegar a la paridad. Se va despejando, golpe de cabeza. Buena intención también ahí del jugador Alejandro Gaspar Ortiz. Con golpe de cabeza desviado. Alder que le reclama ahí también. Bueno, pasó a mayores. Va a sacar ese balón ahí el jugador Osvaldo Godoy. Sí. Y en el centro de Godoy. Pelota ahí para el jugador casaca 24 Ortiz. Buscaba conexión ahí con el compañero Diego Jiménez. Sí. Del conjunto de Sport Unido. 1-0 el partido. 1 para Sport Unido, 0 para Sport 8000. Va a sacar ahí, va a despejar el jugador Godoy. Viene el centro. Pelota arriba, pone cuerpo y resistencia ahí Medina. Está recuperando el conjunto del Sport 8000. Buena transición, excelente pase del jugador que buscaba alternativa. Sí. Casaca 18 era Ortiz. Viene el centro cerrado, segundo palo. Nadie tocó esa pelota. Pasó de largo, señores. Saque de Valle que le corresponde al conjunto del Sport Unido, que está ganando por la mínima diferencia de 1-0. Viene el centro. Pelota que va recuperando el Sport. Ahí está el autor del gol. Es Báez. Pelota hacia la orilla lateral que le corresponde al Sport Unido. Va a ejecutar rápidamente Luis Fernando Báez, que ya lo hizo. Báez que corre. Muy bien, se conectó bien Báez ahí, alternativa con Godoy. Godoy busca conexión con López. A ver, lateral para 8000. Con el pecho que va despejando el conjunto de Sport Unidos. Pone cuerpo ahí también. Llega en la escena el jugador López, que no puede.
Se va escapando, va recuperando el conjunto del Sport. Mira, ahí está Alder, que no pudo rematar. Pone cuerpo también ahí el jugador que saca 15, es Danilo Dávalos. Falta, dice el árbitro, en perjuicio, no es Dávalos, a favor del Sport Unido es la falta. Saque de arco que le corresponde al conjunto del Sport Unido. Ya en la mano del portero David Ortiz Rivas. Va sacando, va despejando. Toque corto. Busca la paridad, remate el portero. Y el rebote que aprovechaba el jugador Alejandro Ortiz. Qué tremendo remate realmente. Misil, rebote que Ortiz probó de vuelta, le salió desviado. Saque de arco que le corresponde al conjunto del Sport Unido. Ya va saliendo. 1-0 está el partido. Ahí está el jugador Godoy. Godoy, alternativa para quién, para Roa. Roa que no pudo. Va recuperando el conjunto del Sport Unido. Viene el centro. Muy desviado, ya exigido. El centro, el portero de Sport Unido. Lateral para Sport 8000. Ya lo hace rápidamente ahí el jugador. Vamos a ver. Otro lateral que le corresponde al conjunto del Sport 6000. Ahí está el jugador. 8000, digo bien. Isfran. Lo hace rápidamente. Remate, gol. Gol. Del Sport 8000, señoras y señores. El jugador Danilo Dávalos, aprovechando la ocasión, rematando de esta manera, llegó la paridad para el conjunto del Sport 8000. Bueno, voy a corregir acá. El autor del gol es Casaca 18. Es Marcelino Denis. Porque en el pantaloncito está 15 y la remera es 18. Yo me fijaba por el pantaloncito. Bueno, Marcelino Denis. Viene el centro. Pelota que va despejando, va sacando rápidamente y fuerte el jugador Isfran. Muy bien. El autor del gol es Marcelino. Saca 18. Viene el centro. Va despejando fuerte. El jugador, el autor del gol del conjunto del Sport Unido. Iba despejando. Lo bajó bien ahí. Es Baez. Toque corto, alternativa ahí. Baez, que no pudo levantar. Lateral que le corresponde al Sport Unido. Otra vez va a ser el encargado de ejecutar este saque de mano que le corresponde al Sport Unido. Mal pase, no pudo con Bueno que llegaba ahí también. Pone cuerpo y muy bien el jugador Alder. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport 8000. Ahí está el jugador Antoni Fran. Va despejando el conjunto. Falta, dice el juez. Choque fuerte. En perjuicio de Antonio López. Ahí está López que coloca ese balón. Vamos a ver cómo lo hace. Centro. O sea que tiro libre para Sport Unido. López, toque corto ahí con el compañero que busca alternativa de remate. Es Medina que no pudo. Ya va despejando el peligro que persiste en la zona. Ahí está Alder solito. Gol. Gol. Del conjunto del Sport 8000. Alder, el autor del segundo gol, del segundo tanto.
Alder González sería el apellido. Fonseca, gracias por la corrección. Alex Fonseca, Alder Fonseca, número 9, el autor del segundo gol. Terminó la primera etapa. Bueno, cambió la historia totalmente. Ahora el Sport 8000, que está teniendo dominio de la competencia y que va inclinándose también para campeonar. Bueno, terminó la primera etapa, señores. 2 para el Sport 8000, 1 para el Sport Unido. Pero todavía no hay que cantar victoria porque esto realmente falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Ok. Bueno, saludo cordial para toda la gente que está viendo nuestra cobertura deportiva a través del canal de YouTube de Pulse Sport Más. Amplia audiencia. Después de esto se viene el gran final de la Copa Champions. Este por tercer puesto, la suma de 1 millón de guaraníes es el premio. Los adiestradores, los coaches, los técnicos que están hablando con sus jugadores ahí, con la gente del Sport Unido. 2-1 está el partido. Poca diferencia. No podemos todavía definir nada. Está indeciso la situación. Bueno, va a arrancar la etapa complementaria, autoriza el juez y arranca el segundo tiempo. 2-1 está el partido. Va saliendo el Sport Unido, despejando, otra vez recuperando el conjunto del Sport 8000, que está ganando por 2-1. Se escapa muy bien ahí el Sport Unido. Por la zona izquierda corría el jugador Cristian Ramírez. Vamos a ver, lateral que le corresponde al Sport Unido. Ya lo hace rápidamente Báez, el autor del gol. Un remate que realmente puso cuerpo ahí el jugador Antonio Isfran. Lateral, pelota arriba. Ya recuperando ahí el conjunto de 8000. El peligro. El pase, la alternativa era para Denis, para Marcelino Denis, pero no se dio. Falta, dice el árbitro. Muy bien, hay tiro libre para Sport Unido. 2 partidos en tanda de penales. Por el tercer puesto, el Copa Plata. Bueno, sí, Copa Champions. Sí, ahí está. Viendo y compartiendo con nosotros. Saludos para toda la gente que está viendo nuestra cobertura deportiva. Va recuperando el conjunto del Sport Unido. Pelota que bota hacia la recta final. Es falta, dice el juez. Bueno. Viene el centro, pelota arriba, que nadie pudo complementar ese balón que pasó de largo, señores. Saque de valla que le corresponde al conjunto del Sport Unido. Viene el centro, pelota arriba. Va despejando fuerte con golpe de cabeza ahí el autor del primer gol, Danilo Dávalos, del Sport 8000. Y ahí ya apareció la tarjeta. Ahí apareció una tarjeta amarilla para el jugador del conjunto del Sport Unido. Hay tiro libre para el conjunto del Sport 8000, que está ganando por la mínima diferencia de 2-1. Mínima diferencia. El encargado del envío de ese tiro libre es Marcelino Denis.
Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza. El portero, asegurando, ya va saliendo rápidamente ahí con Bueno. Recupera el conjunto del Sport 8000. No pasa nada, dice el juez. Alejandro Ortiz, que caía ahí, pero no pasó a mayores, dijo el árbitro. Lateral que le corresponde al conjunto del Sport Unido. Ya lo hace rápidamente Medina. Corre muy bien, Bueno, que no puede. El peligro que persiste, el remate. El ángulo izquierdo. Qué potente, qué misil, remate de Alejandro Gaspar Ortiz. Un cañón, un misil, señores. El ángulo izquierdo de Ramírez se vio realmente afectado hasta ahora, sí, hasta ahora sigue moviendo. Casi llegó el tercero del conjunto del Sport 8000. Ya va recuperando, asegurando ese balón. El portero David Ortiz Rivas. Ahí está Rivas. Casi llegó el tercero. Qué esto sí despertaron los muchachos. Se abrieron los ojos. La gente que está viendo el partido. Pelota arriba. En la mano del portero ya saliendo otra vez. Medina corre, pica y va, se ve, mete Medina. No pudo Bueno. Ya va sacando, ya va despejando Alder. El portero que asegura va sacando el peligro ese balón. Bajó bien ahí, alternativa para Fleitas. Ahí está, remate. Ya recuperando el conjunto del Sport Unido. Retrocede, vamos a ver, pelota arriba. Golpe de cabeza que no pudo complementar. Ya recuperando rápidamente ahí el jugador Ortiz. Falta, dice el árbitro. Hay tiro libre importante para el conjunto del Sport 8000. Tiro libre importantísimo. ¿Quién va a ser el ejecutor? Vamos a ver. Ok. Están ahí los jugadores. Casaca 4. Bueno. Alejandro Gaspar Ortiz va a ser el ejecutor. El propio. El mismo. Ortiz se perfila. Ortiz. Toque corto, remate. Recuperando el conjunto del Sport 8000. Pelota arriba. El portero. Ya va sacando, ya va despejando. Sale rápidamente con Medina por la zona izquierda. Medina se escapa, se zafa de la marca. Medina pone cuerpo también ahí el jugador y Frank que no puede. Viene el centro. ¿Para quién ahí el jugador que está solito? Un remate que no puede. Ya va recuperando por la zona punta izquierda. El peligro que llega en la zona del Sport 8000. Ya va sacando otra vez, despejando rápidamente. El peligro ahora, la réplica, la contra. Ahí está el jugador Alder. Remate. El portero que no pudo contener. Casi llegó el tercero, señoras y señores, que no pasó a mayores. Remate de Alder. Se lanzó con todo ahí también el jugador Marcelino Denis. Esto se pone emocionante, señoras y señores. 2-1 está el partido. Se apuran. Ahí está Gusto Bueno. Toque corto, alternativa con Ramírez. Lateral para el conjunto del Sport Unido. Ahí está Bueno. Bueno, busca alternativa. Prefirió hacerla individual, remate pifiado, desviado, que no pasó a mayores. Saque de valla que le corresponde al conjunto de Sport 8000, que está ganando por la mínima diferencia de 2-1. Está en camino a tomar el tercer puesto. Pelota arriba. Pelota que bota hacia la recta final. A ver, lateral que le corresponde al Sport 8000. Ahí está el jugador que se perfila para el envío de Marcelino Denis. Pelota arriba.
Golpe de cabeza, otro lateral que se ha ganado la gente del conjunto del Sport 8000. Denis, otro lateral, pelota arriba. El portero que ya va asegurando, atrapando esa pelota, va saliendo con Medina. Medina pone cuerpo y recupera para el conjunto de Sport Unido. Falta, dice, ya recuperan. Tiene que poner la pelota quieta para reactivar. Ya viene el centro de Godoy. Remate potentísimo también que probó ahí el jugador López. Va saliendo el portero. Es el jugador que va despejando ahí Gerardo Roa. El portero ahora con el jugador casaca 7. Vamos a ver. Que ya va recuperando, que nos tengo acá. Medina. Baez. Ahí busca alternativa, el peligro, remate, gol. Gol del Sport Unido. Antonio López, el autor del gol, buscó una oportunidad, se dio la vuelta, remató de derecha, palo vertical izquierdo. De Rivas, que nada pudo hacer. Llegó la paridad, señoras y señores. Esto sí se pone emocionante. 2-2 está el partido. 2-2. Ya recuperando. Ahí está el Sport Unido. No quiere complicaciones. Desde el fondo el jugador Danilo Dávalos. Llega el peligro. Hay choque, señores. Era el jugador casaca 24 que ya recuperaba para el conjunto del Sport 8000. Persiste el peligro, bueno, que retrocede ahí. El autor del segundo gol es López. Viene el centro de López, Medina, que lo bajó bien, complementa. Ya va despejando, recuperando. Sport 8000, otra vez Medina. Medina por la zona a derecha, busca alternativa, retrocede, buscando alternativa con bueno. Lateral para el Sport 8000. Lateral para el conjunto del Sport 8000. Lo hace rápidamente. Ya va recuperando el jugador Roa. Ahí complementa y pide falta, sí señores, el jugador Infram. No pasa, no es falta, dicen acá los muchachos. 2-2 está el partido, señoras y señores. ¿Cuántos minutos que estamos llevando? 11 minutos, 4 minutos más y termina. Ahí está el jugador Alejandro Ortiz. Y en el centro de Ortiz, con los puños. Vio, casi le costó la caída de su valla. Otro centro, golpe de cabeza. Casi fue gol en contra, señores. Tiro de esquina. Se pone complicada la cosa para la gente de 8000. Sport 8000. O sea que Unido en este caso. Sport Unido, lo que está teniendo una situación candente ahí en la parte defensiva. Tiro de esquina. Autoriza el árbitro. Pelota arriba. Golpe de cabeza de Ortiz. El portero que desvió otra vez esa pelota. Que ya va sacando. Otro tiro de esquina para el conjunto del Sport 8000. Autoriza el juez. Y en el centro, segundo palo muy cerrado. Ahora sí saque de valla que le corresponde al conjunto del Sport Unido. 2-2 el partido. Esto se pone interesante, señoras y señores, damas y caballeros. Va saliendo el Sport Unido. Va ingresando en el campo contrario. Vamos a ver, era el jugador Ramírez. Va recuperando, va despejando. Denis. Ahí está Ortiz. El peligro, remate. Diego Jiménez. Probó de una distancia considerable a ras del piso. Sí, señor. Incisivo el conjunto del Sport 8000. Alternativa que busca para ampliar el marcador. Viene el centro del Sport Unido, golpe de cabeza de Medina.
que no puede. Ahí está bueno. Bueno para Medina. Medina directo al arco. El portero tocó, dijo el árbitro. Bueno, la gente de 8000 que nos están aceptando la decisión del árbitro. Bueno, según el portero tocó ahí donde se asegura la red. Bueno, el árbitro que no puede retroceder. No puede retroceder. Es su decisión. Pelota arriba, golpe de cabeza el portero que ya asegura rápidamente Rivas. Ya va saliendo otra vez el peligro en la zona. Ahí está Ortiz. Recupera a Báez. Báez alternativa por la zona derecha. Se zafa la marca. Ahí está el jugador Jiménez. Remate. La mano del portero Rivas. Sí, señor. Otra vez vamos a tener penal, parece. Candente se pone emocionante. Salida de portería que le corresponde al conjunto del Sport 8000. Pelota arriba. Complementa el jugador Bueno. Es Augusto Bueno. Ahí está solito. Qué oportunidad que se perdió ahí. Denis Medina. Llega Báez ahí en la escena dominando ese balón. Es López. Tiro de esquina que le corresponde al conjunto del Sport Unido. Se perfila Antonio López para el envío. Muy bien, autoriza el árbitro a ras del piso. Lateral. Y termina, señoras y señores, el partido 2-2. Esto es emocionante. Después se viene la gran final. Vamos a ver. Esto se decide a los 11 pasos. Se define a través de los 11 pasos. ¿Quién va a ser el que va a llevar el premio del tercer puesto en esta noche? ¿Es por 8000 o es por Unido? Bueno. Ok. Ahora sí se preparan para la tanda de penales. Vamos a hidratarnos un poquitito también. Bueno, se va a utilizar el arco sur. El arco sur. Después de esto se viene el acto protocolar, ya que después del último partido. Ok, señoras y señores. Primeramente en la portería va a quedar Derlich Osmar Ramírez. Derlich Omar Ramírez para Sport Unido. Esto se pone interesante, señoras y señores. ¿Quién va a ser el primer ejecutor de penal para el Sport 8000? Ya avanza lentamente. Ahí el jugador Alder Fonseca. Alder Fonseca, el primer ejecutor de penal para el conjunto del Sport 8000. Ok. Bueno, no va a ser Fonseca. Va a dejar para otro. Ok. Fonseca, que es un señor de mayor de edad, parece ya. Sí. Ok. Alejandro Gaspar Ortiz. El primer pateador de penal para el conjunto del Sport 8000. Ahí está el jugador que se perfila. Va Ortiz. Remate, gol. Gol del Sport 8000. El arquero intuyó, se lanzó bien, pero la potencia y la velocidad que llevaba el balón no pudo contener con sus dos manos el portero
Derlis Osmar Ramírez. Ahora en la portería David Ortiz Rivas. Y el penalero para el conjunto del Sport Unidos es el jugador Antonio López. Autoriza el árbitro de zurda, va López, gol. Gol del Sport Unido. Qué potente remate ras el piso. Palo vertical izquierdo de Rivas, que nada pudo hacer. El segundo penalero, ahora sí, le toca al jugador Alder Fonseca. Casaca 9. Ahí está Fonseca, Ramírez en la portería. Autoriza el árbitro, va Fonseca. Gol, qué golazo. Gol de 8000, del Sport 8000. Qué remate, qué potencia, qué precisión de este señor, ¿no? Admirable. Sí, señor, el siguiente penalero para el Sport Unido es el jugador Luis Fernando Báez. En la portería Rivas. Báez, el actor de un gol también. Autoriza al árbitro de zurda. Báez. Gol. Gol del Sport Unido. Muy bien. Potentísimo realmente. El siguiente artillero para el conjunto del Sport 8000, casaca 10, Diego Jiménez. Autoriza el árbitro de derecha, va Jiménez. Afuera. Potente, pero afuera. Qué misil. A milímetros. Del palo vertical derecho. ¿Qué pasó? Ese tiene que meter. Bueno, Augusto Bueno, el siguiente penalero para Sport Unido. Autoriza el árbitro. Va bueno. Gol. Gol del Sport Unido. Colocado en el ángulo izquierdo del portero Rivas. Ese balón que nadie pudo atajar eso. Bueno. Ahí está de vuelta Ramírez en la portería. Siguiente penalero, casaca 18, Marcelino Denis. Se prepara. Autoriza el árbitro. Va Denis. Golazo. Gol del Sport 8000. Qué potente. Remate realmente. Denis. Siguiente penalero para el conjunto del Sport Unido, Cristian Ramírez. Rivas en la portería. Ahí está Ramírez. Se perfila Ramírez. Autoriza el árbitro. Va Ramírez. Afuera. Bueno, ahora 1-1. Si este no mete, bueno, difícil va a ser para el Sport 8000. Si mete, difícil va a ser para la gente de Sport Unido. Ahí se perfila. Afuera el jugador casaca 7, Daniel Fleitas. Se apuró mucho, apenas colocó el balón. Y ahora el jugador, vamos a ver, es Godoy. Es Osvaldo Godoy. No es. Bueno, es Godoy, que va a patear para el conjunto de Sport Unido. Si este mete, ya termina todo. Sí, solamente 1-1. Ok. Bueno. Ahí está Godoy, si mete Godoy termina todo. Ahí está Godoy, señoras y señores, va Godoy. Afuera. Revivió la esperanza para el conjunto del Sport 8000. Qué manera de desperdiciar oportunidad, señoras y señores. Más candente cada vez más el partido.
El siguiente penalero para el conjunto del Sport 8000, casaca 99, es el jugador Antonio Ifrán. Ahí está Ifrán. Autoriza el juez. Va Ifrán. Gol. Gol del Sport 8000. Arras del piso. Palo vertical izquierdo. Realmente, ¿cómo colocó ahí hacia el izquierdo de Ramírez? Ahora se asoma el jugador casaca 6 es Gerardo Roa, que va a patear. Si comete un error Roa, termina todo. En la mano de Roa está, se sigue esto, señores. Va Roa, va Roa. Gol. Gol para el Sport Unido. El portero intuyó, pero no pudo. Riva intuyó, pero no pudo. Muy bien. El propio portero ahora es el encargado, señoras y señores. El propio portero David Rivas. No es el jugador Ramírez. Va Ramírez, va Ramírez. El portero. Sí, señor, David Rivas. Sí, señor. David Rivas era que bateó y Derlis Omar Ramírez que atajó. Casaca 26 para Sport Unido. Es el jugador Derlis Osmar Ramírez. No, 31 es. Es Francisco Medina. Va Medina, va Medina. Afuera. Afuera. Esto sí que alarga la noche, señoras y señores. Otra vez afuera. Qué casualidad, qué locura. Bueno, número 15, Danilo Dávalos. Dávalos para el Sport 8000. Ahí está Dávalos. Ramírez en la portería. Danilo Dávalos autoriza al árbitro. Va Dávalos, va Dávalos. El portero. El portero. Ramírez. El mismo Ramírez. Va a ser todo Ramírez si mete esto. Y si este comete un error, ahora vamos a amanecer acá. Sí. Va Ramírez, el portero. Ramírez, Ramírez. Gol. Gol del Sport Unido. Sí, señor. Ganador del tercer puesto de las Copa Champions. Mini Champions, digo bien. El conjunto del Sport Unido. Felicitaciones. Sí, señor. Ya venimos para el final, señora, enseguida.
Señoras y señores, se viene la gran final de esta Copa de Mini Champions en este hermoso gramado deportivo. Se va a dar el ingreso oficial de los dos equipos que van a estar compitiendo en esta noche. Gran final. Sebastián La Rosa versus los Pibes. La final que se esperaba, señores. Ingresan en este momento los dos equipos. Sebastián La Rosa versus los Pibes. Los dos finalistas del torneo Mini Champion Intercomercial. Tercera edición 2025. De este hermoso gramado deportivo del complejo recreativo Parque de los Príncipes. 6.000 defensores del Chaco. Una noche realmente alucinante, emotiva. Extendemos nuestro saludo para toda la gente, para toda la familia. La formación de los artilleros, de los gladiadores de esta competencia en la noche de hoy. El saludo correspondiente muy bien. La presentación oficial de los artilleros de cada equipo. Se rompe el saludo protocolar, señoras y señores, en este momento, para dar inicio en esta hermosa noche. Final torneo Mini Champion Intercomercial, tercera edición. Escenario de los grandes eventos, complejo recreativo, Parque de los Príncipes. Se ultiman los detalles, señoras y señores. Ya el árbitro conversando ahí con los capitanes de cada equipo. Ahí la música que suena también, poniendo ritmo, alegría en esta noche. Ok, ultimando todos los detalles. Ahí la foto correspondiente también, por supuesto, para los jugadores. Este es el equipo de los Pibes. Ya están ahí. En la portería Miguel Paredes. Integran Mario Velázquez, casaca 23. Carlos Aranda, casaca 17. Juan Ojeda, casaca 19. Néstor Ortiz, casaca 24. Iván Benítez, casaca 16. 75 Andrés Adorno, casaca 6 Rodrigo Ortiz. Casaca 28 Raúl Paredes. Y casaca 13 Sebastián Acosta. Este es el plantel de Sebastián La Rosa. La portería Nicolás Enciso. Casaca 6 Nery Milciades Godoy. Casaca 20. Vamos a ver Lorenzo López. Casaca 2 Jorge Cabrera. Casaca 3 Florentino Arévalo. Vamos a ver casaca 4 Alan Fabián Ferreira. Casaca 18 Álvaro Cristóbal Mora. Casaca 19 Albino Benialgo López. Casaca 5 Arnaldo Acosta. Casaca 17 Iván David Fernández. Casaca 89. A ver, Crescencio López. Todo listo, señores. Ahí está el capitán del equipo, Teodoro García del Sport, Sebastián La Rosa, que va a mover casaca 9. Autoriza el juez y arranca el partido final de la Mini Champions aquí, en este hermoso gramado deportivo. Los primeros instantes de esta competencia, señoras y señores.
Ya vamos a ir ubicando. Toque corto recuperando los Capé. Ya va despejando rápido y fuerte ahí el jugador casaca 18. Es el jugador Álvaro. Otra vez recuperando el conjunto de los Capé. Los pibes. Los pibes. Los Capé había también un equipo acá, ¿no? Sí. Los pibes que tienen la pelota. Va retrocediendo. Va escapando el jugador Carlos Aranda. Ahí está Aranda. Retrocede para reactivar. Sí, señor. Viene el centro, pelota arriba para Aranda. Golpe de cabeza, lo bajó bien ahí. Busca alternativa de remate. Era Mario Velázquez que no pudo. Ya va recuperando el conjunto. Los pibes. Viene el centro, zona derecha. Busca alternativa de conexión. Remate que no se da. Aranda. Remate pifiado. Llegada del conjunto de los pibes, señores. Saque de Valle que le corresponde a Sebastián Larrusa. Los primeros instantes de esta competencia 0-0 final, señores. Va a salir desde su propio territorio. Va despejando Nicolás Flores. Ya va recuperando el conjunto de los pibes. Ahí llega la escena, ahí está el jugador Mario Aranda que complementa. Aranda que busca alternativas, se escapa, punta izquierda, mete el centro, pelota arriba, golpe de cabeza, va complementando ahí también el compañero. Remate pifiado, desviado del jugador Mario Velázquez. Saque de valla para Sebastián Larrusa. ¿Quién va a ser el campeón, señoras y señores? ¿Quién va a acariciar la copa? Saque de valla para Sebastián Larrusa. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Va complementando Aranda. Lo bajó bien ahí. Otra vez. Toque corto. Se escapa ahí Carlos Aranda. Falta, dice el juez. Hay tiro libre para el conjunto de los pibes. Raúl Paredes se encarga del envío. Muy bien. Ok, Paredes está sentido. O sea que el jugador que está sentido es casaca 17. Es Carlos Aranda. Muy bien. Hay tiro libre, señores. Raúl Paredes se perfila para el envío. El pase no era tiro libre, corto, buscando alternativa ahí con el compañero, casaca 15. Bueno, era Sebastián Acosta. A ver, lateral que le corresponde a los pibes. Ya autoriza el juez, pelota arriba. Golpe de cabeza débil del jugador, vamos a ver. Bueno, que mandó esa pelota para afuera. Ya hay balón ahí. 2 por falta de 1. Va ahí sacando el jugador, el portero Nicolás Flores. Ahí Flores va colocando la pelota para sacar a favor de Sebastián Larrusa. Autoriza el juez. Viene el centro, pelota arriba. Nadie pudo complementar ese balón. Ahora en la mano del portero Miguel Paredes, que va a salir y para el conjunto de los pibes. Paredes coloca. Toque corto, zona derecha. Viene el centro, bajó bien con el pecho. Ahí el remate. Alternativa de Álvaro Cristaldo, señores. Saque de valla que le corresponde a los pibes. Ya va saliendo. Toque corto. Ahí retrocede el jugador que va teniendo ahí, que va despejando, es Paredes. Remate de Paredes. El palo horizontal, señores. Casi llegó el primero de los pibes. Incisivo. Lateral. El Ojeda. Otra vez el remate. A ver, esta vez casaca número 28, Raúl Paredes. Va recuperando el conjunto de Sebastián Larrusa. Pelota que va botando en la mano del portero Paredes. Ya va saliendo. Zona izquierda. Pelota arriba. Lo bajó ahí, pero muy lento. El jugador casaca 19.
El peligro que persiste en la zona. Puso cuerpo ahí el jugador Acosta. Pelota arriba. Golpe de cabeza fuerte del jugador Jorge Cabrera. Pelota hacia la orilla. Lateral que le corresponde al conjunto de los pibes que ya va sacando, va despejando Paredes. Viene el centro, Paredes, zona baja. Derecha. Retrocede con el portero. Paredes también. Hay muchos Paredes acá. Casaca 28 es el jugador. Vamos a ver, Raúl Paredes. Golpe de cabeza, la respuesta ahí del jugador Neri Milciades Pavón. Y en el centro el peligro. Ahí se da la vuelta. Paredes. Toque corto para Aranda. Remate. Potentísimo otra vez de Carlos Aranda. Y va recuperando el conjunto de los pibes. Lateral. Es con el jugador Raúl Paredes. Va saliendo Paredes. Toque corto hacia la derecha. Ya despejando ahí el jugador que tiene es Néstor Ortiz. Que no pudo. Recuperando otra vez el conjunto de Sebastián La Rosa. Pase corto del peligro. Ya no pasa mayores. Va recuperando Aranda. Aranda otra vez. Alternativa de remate que están buscando. Otra vez recupera el conjunto de Sebastián La Rosa. Ahí está el jugador Lorenzo. Da la vuelta también. Es el jugador Teodoro García. Remate del jugador Neri. Sí, señor. Pavón Godoy. Neri Godoy. Ok. La gente de Sebastián La Rosa que está incisivo también. Toque corto Aranda. Aranda que busca alternativa. Buena conexión ahí con el jugador, con el compañero que le salió bien. Es el jugador Sebastián Acosta. Vamos a ver, casaca 19 rápidamente. Buscamos Juan Ojeda, es casaca 19. Hay lateral para quién? Sebastián La Rosa. 0-0 está el partido, señores. Final de la Mini Champions. 0-0 el partido hasta este momento. Gran final de la competencia aquí en este hermoso gramado deportivo. Lateral que le corresponde a Sebastián La Rosa. Ya lo hace rápidamente, lo bajó bien. Ahí el jugador Godoy. Ya va saliendo, ya va recuperando Andrés Adorno. Adorno que no pudo dominar ese balón. Pelota hacia la recta final. Lateral que le corresponde a los pibes. Ya lo hace rápidamente. Alternativa con el portero. Paredes. Va recuperando el conjunto de los pibes. Paredes que no pudo complementar. Ya va llegando a la escena. Ahí está Álvaro Mesa. Pelota hacia la orilla. Lateral que le corresponde a los pibes esta vez. Ya complementando rápidamente Adorno. Adorno retrocede con Aranda. Aranda busca alternativa de conexión. No hay nadie, no aparece. Retrocede con Paredes. Raúl Paredes. Otra vez ahí el jugador. Vamos a ver. Adorno. Aranda. Busca alternativa de conexión. Escapa Aranda. Muy bien. Se zafa de la marca. Pone cuerpo ahí el jugador que no pudo contener. Ya en la mano del portero. Paredes que va recuperando. Va saliendo con Aranda. Aranda que busca alternativa de conexión. Aranda, golpe de cabeza, el peligro. Remate de Paredes. Que no dio fruto. Va recuperando el conjunto de Sebastián La Rosa ahora. Remate que no pasó a mayores. Ahora el portero Paredes para los pibes que va saliendo. Va recuperando. Va sacando Aranda. Buena transición, buena conexión ahí con Néstor Ortiz. Ahí está, que no puede recuperar. Ya pone cuerpo ahí y pisa fuerte también el jugador. Vamos a ver, era Lorenzo López. Ya recuperando ahí el jugador. Pide falta y no es falta, dice el juez. El jugador Juan Ojeda. Pelota en la mano del portero Paredes.
Saque de valla. Ya va saliendo otra vez con Adorno. Viene el centro de los pibes. El jugador que retrocede lentamente. Ahí casaca 6 Rodrigo Ortiz. Pelota arriba. El portero con los puños. Ahí está Ortiz. Ya recuperando el conjunto de Sebastián La Rosa. El peligro que persiste, hay enredo, empujones, recuperando ya los pibes, se zafa de la marca. Ahí está el jugador, pelota arriba de Ortiz. Ya recuperando los pibes. Ortiz busca alternativa de escaparse de la marca. Ortiz que no puede levantar el pase, mal desviado. Tiro de esquina que le corresponde a los pibes, que está buscando afanosamente de abrir el marcador, pero no están pudiendo. Tiro de esquina que ya se hizo rápidamente. Ahí está Aranda. Aranda se escapa, busca abrir cancha. ¿Para quién? En el centro. Mal, corría ahí para despejar rápido y fuerte. Vamos a ver el jugador con la casaca número 4, Alan Fabián García, para Sebastián La Rosa. Lateral para los pibes, pelota arriba, golpe de cabeza de Ojeda que no dio fruto, ya va saliendo rápidamente, ahí está Álvaro Cristaldo Paredes, ahora que va recuperando para el conjunto de los pibes, ahí pone cuerpo el portero que asegura. Viene el centro, pelota arriba, bajó bien con el pecho, ahí vamos a ver el capitán del equipo, Teodoro García. Aranda recupera, ahí está Aranda, toque corto, hacia la derecha, busca alternativa, otra vez Aranda, busca alternativa de remate, Ortiz, retrocede ahí con el jugador Adorno, Paredes, se mete Paredes, se enganchó bien ahí, fuerte para despejar el jugador en la parte defensiva es Florentino Arévalos. Lateral que ya se hace rápidamente, remate de Aranda, señores. Está sentido el jugador, creo que es Ojeda. Bueno, llegada del conjunto de los pibes, que está incisivo, señoras y señores. Vamos a ver, ya estamos llegando a los cuantos minutos. 13 minutos de la primera etapa, 0-0 está el partido. Viene el centro, pelota arriba, en la mano del portero que no pudo. Bueno, parece que solamente votó en el palo horizontal. Están reclamando la gente ahí al árbitro que no es córner. Bueno, hay tiro de esquina para Sebastián La Rosa. Muy bien. Los árbitros que están siendo atacados también no están acatando la decisión del árbitro de los muchachos de los pibes. Viene el centro, golpe de cabeza. Ya va recuperando Ortiz, ahí está Ojeda que no pudo complementar ese balón. Lateral que le corresponde a Sebastián La Rosa. El encargado para el envío va a ser el jugador Jorge Cabrera. Cabrera para la ejecución del saque manual. Ya lo hace rápidamente. Golpe de cabeza del capitán del equipo, Teodoro García. Pelota arriba, no hay falta, dice el árbitro. Ahí está Ojeda, solito. La agilidad y la rapidez y la rápida intervención de Jorge Cabrera. Bueno, acalló la caída de su valla. Casi llegó el primero. Hay tiro de esquina para el conjunto de los pibes, señoras y señores. Corner, segundo palo despejado, golpe de cabeza del jugador Ortiz que no dio fruto. Ya va recuperando Paredes.
Centro, pelota arriba. El portero Flores. Y termina la primera etapa, señores. Ya enseguida arranca la etapa complementaria. Final. 0-0. Final del Mini Champion. Torneo Mini Champion. Tercera edición. Y bueno, se dan la vuelta entonces. Va a arrancar la etapa complementaria. Va a arrancar la etapa complementaria. Ojeda frente al balón para dar inicio a lo que es al segundo tiempo. Autoriza el juez y arranca la etapa complementaria. 0-0 está el partido. Toque corto, ahí está Aranda. Retrocede, busca alternativa con el jugador Ortiz. Néstor Ortiz. Viene el centro, pelota arriba. Va despejando ya el portero Flores. Pelota arriba. Complementa y mete centro y pelota arriba con Iván Benítez. Ahí está Benítez. Reponiendo otra vez. Paredes. Benítez. Retrocede ahí, alternativa con Ortiz. Ahí está el jugador Aranda. Centro de Aranda. Peinó bien Ojeda ahí, pero sí, la pelota que va pasando de largo. El portero que va asegurando ese balón. El portero Flores. Muy bien. Se tranquiliza el portero. ¿Será que esto se va a definir en tanda de penales? Pelota arriba. Golpe de cabeza que va despejando ahí el conjunto de los pibes. Lateral que le corresponde a Sebastián La Rosa. Ya lo hace rápidamente ahí el jugador casaca 4 es Fabián Silva. Otra vez recuperando Sebastián La Rosa. Aranda para los pibes. Pelota arriba. Ahí está el jugador Ojeda. Remate desviado. Pelota que no tuvo dirección. Aranda recuperando, dominando. Falta, dice. Bueno, se gana la tarjeta amarilla. El jugador número 6 de Sebastián La Rosa es el jugador Neri Melciades Pavón. Tiro libre para el conjunto de los pibes. Se perfila ahí el jugador. Vamos a ver Sebastián Acosta para el envío. Centro de Acosta para el jugador Aranda. Aranda para Acosta. Acosta busca alternativa por la zona derecha, que no pudo mirar aquel jugador. Ya va recuperando otra vez Acosta. Toque corto ahí con el jugador Ortiz. Falta, dice el árbitro. Tiro libre a favor del conjunto de los pibes, señoras y señores. Aranda que se perfila para el envío, sí señor. Es el jugador Carlos Aranda. Y llovinando ya también, ¿eh? Sí señor, autoriza el árbitro. Remate Aranda, impactó en la muralla humana que estuvo ahí. Sí señor. Hay lateral para el conjunto de los pibes, pelota arriba, golpe de cabeza, pelota que bota hacia la recta final. Vamos a ver si es lateral. Lateral que le corresponde a los pibes.
Pelota arriba, golpe de cabeza débil en la mano del portero Flores. Muy bien. Parece que se viene la lluvia, ¿no? Hay pronóstico. Autoriza el árbitro. Viene el centro, pelota arriba. Respondiendo otra vez Ojeda, que bajó bien con el pecho. Remate. Mario Velázquez, que se asomaba por ahí también, que no pudo llegar. Saque de Valle que le corresponde al conjunto de Sebastián La Rosa. 0-0 del partido, señoras y señores. Final de las Mini Champions. Aquí, en este hermoso gramado deportivo. Llovina que se termina otra vez, ¿sí? Y no bien ahí el jugador es Godoy. Ya recuperando el conjunto de Sebastián La Rosa. Intenta ahí, vamos a ver, Fabián. Viene la contrarréplica. Aranda que recupera para los pibes. Retrocede ahí buscando alternativa. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza. Ortiz que complementa muy bien. Recupera ahí el jugador que tiene el balón ahora. Casaca, no, el capitán del equipo de Sebastián. Es Teodoro García. Llegó Sebastián La Rosa. Incisivo. Alternativa de desconexión que busca ahí el jugador. Viene el centro. Pelota hacia la recta final. Saque de Valle que le corresponde al conjunto de los pibes. Se prepara el portero Miguel Paredes. Viene el centro de Paredes. Ya recuperando, remate de Sebastián La Rosa. Ahí está el jugador que se mete, el peligro que persiste. Va recuperando Ortiz. Ortiz retrocede buscando alternativa, el peligro. Casi le salió mal ahí al jugador Sebastián Acosta. Ya recuperando los pibes. 0-0 está el partido, señores. Segundo tiempo. Segunda etapa. Ya va recuperando, va saliendo rápidamente el jugador Néstor Ortiz. Centro de Ortiz. Ojeda que no puede. Bajó bien con el pecho Ortiz otra vez que va recuperando. Se escapa Ortiz, se zafa de la marca, se mete Ortiz. No pasa nada, dice el juez. Ya va recuperando ahí el jugador que pone cuerpo de Ortiz también. Es falta, señores. En perjuicio del jugador Alan Fabián García. Después de esto se procede con la entrega de los premios, pero todavía no hay campeón, señor, hasta este momento. 0-0 está el partido. Se perfila para el envío el jugador Florentino Arévalo. Otra vez ya va recuperando el conjunto de Sebastián La Rosa. Lateral que lo hace rápidamente. Lo deja ahí para el jugador Silva. Silva que ya lo hace rápidamente. Pelota arriba, golpe de cabeza. Botando la pelota. Lateral que le corresponde a los pibes. Néstor Ortiz. Lo hace rápidamente. Busca alternativa de conexión. Ortiz. Se mete Ortiz. No puede rematar. Zafa la marca. Lateral que le corresponde al conjunto de los pibes, que está incisivo. Viene el frío, la llovista, la lluvia acá. Muy bien. Estamos soportando todo. Saque de mano, el peligro, remate. Es el jugador Ortiz que se perdió la oportunidad. Casaca 6, Rodrigo Ortiz. Qué manera. Casi llegó, casi abrió el marcador en conjunto de los pibes. Viene el centro.
Ahí está el capitán del equipo de Sebastián La Rosa que no pudo contener esa pelota. Saque de valla que le corresponde a los pibes que ya va saliendo. Está con el portero ahí. Viene el centro. Aranda. Aranda busca alternativa para quién. Ojeda que no se dio, bajó bien con el pecho. Teodoro García, capitán del equipo de Sebastián La Rosa. Ahí está Aranda. Ojeda, el peligro, señores. Llegó otra vez ahí. La parte ofensiva está el problema, la parte de conexión y transición con la gente del conjunto de los pibes. Sí, señor. Bueno, acá se hace malabarismo para cubrir los equipos también que está llovinando. Sí, señor. Esto va a terminar enseguida, señores. 0-0 está el partido. Viene el centro de Sebastián La Rosa. Peinó García, el portero que no puede. Ya va recuperando el conjunto de los pibes. Viene el centro, pelota arriba, complementa Ortiz, ahí está Néstor que se mete muy bien, Aranda, Ojeda, no pudo rematar otra vez, la pelota arriba. Una buena jugada, excelente conexión realmente, pero no pudo rematar. Incisivo el conjunto de los pibes que están llegando, imagínate a esta altura, ¿cuántos minutos ya por ahí que tenemos? 9 minutos. Imagínate a los 14 minutos por ahí llega el gol. 9 minutos en la etapa complementaria. Pelota arriba, golpe de cabeza que va despejando. Ya recuperando el conjunto de los pibes. Lateral que le corresponde a los pibes. Paredes que se asoma ahí para la ejecución. Raúl Paredes. Se lo hace. Pelota arriba, el portero con los puños, con manotazos. Sacando esa pelota. Remate de Paredes. Otra vez. Pifió la pelota ahí mal. El jugador Jorge Cortázar Cabrera. Muy bien. Hay tiro de esquina, señores, para los pibes. 5 minutos más y termina esto. 0-0 hasta este momento. Viene el centro, golpe de cabeza, remate. Casi, señores. Mario Velázquez. Hay otro tiro de esquina. Se repite, señores, otro córner para los pibes otra vez. Muy abierto, golpe de cabeza. El portero Flores. Embolsando, asegurando ese balón. Va a sacar Flores con mucha tranquilidad. Pelota arriba. Golpe de cabeza de García. Ahí está. Ya va recuperando el conjunto de los pibes. Ahí está el jugador Ojeda. Aranda. Centro arriba. Ortiz. Conexión ahí. Golpe de cabeza. Que no pudo. Para mí tenía que rematar ya el jugador casaca 23, Mario Velázquez, pero no hizo. Ok, va a salir el conjunto de Sebastián La Rosa de su propio territorio, pero no está fácil la situación. La gente de los pibes tiene más accesibilidad hasta el 3/4 de cancha del conjunto de Sebastián La Rosa. Pelota arriba. Viene complementando ahí, lo bajó muy bien. Aranda. Complementa Aranda, se mete Aranda para rematar que no puede. Va sacando, va despejando el conjunto de Sebastián La Rosa. Ortiz que recupera para el conjunto de los pibes. Centro arriba. El portero con los puños despejando. Otra vez va respondiendo, va sacando, va despejando. Fuerte ahí el jugador Cabrera. La pelota es... Ahí está Ojeda. Ahora Aranda. Pelota arriba. Golpe de cabeza de Ortiz. No dio fruto. Ahí está García que pone cuerpo. Salta muy bien también. García falta en perjuicio de Ortiz.
Muy bien. Ahí está el reclamo del jugador Teodoro García, el capitán del equipo de Sebastián La Rosa. Centro de Paredes, golpe de cabeza. García busca alternativa. Buena conexión, ahí está el jugador Silva. Se mete Silva. Se lanzó bien ahí Ortiz. Bueno, hay problemas, señores. Hay problemas, señores. Tiene que calmar acá. Bueno. Hay momentos candentes. El choque que hubo ahí, realmente. Ya viene la tarjeta roja ahí. Ya viene la tarjeta roja. ¿Quién se va a ganar las rojas? Vamos a ver. Ya el árbitro tiene la tarjeta roja en las manos, señores. Bueno. Ahí se ganó uno la roja de Sebastián La Rosa. Muy bien. Ahí está, dos jugadores expulsados. Uno del equipo de Sebastián La Rosa y el otro de los Pibes. Ok, bueno, ya se calmó. Más rojas también para los Pibes. Bueno. Ok, momento candente realmente. La situación ya se vuelve a calmar. Ok, bueno, ahí está. La roja también para el número 4. Dos jugadores expulsados de cada equipo. Muy bien. Se tranquiliza de vuelta la situación acá. Momentos muy difíciles realmente. Momento candente. Y ahora ya vamos a ver cómo termina. Dos jugadores expulsados de cada equipo, tengo entendido. Dos de los Pibes. Ortiz, uno de los mejores jugadores también. Los Ortiz que fueron expulsados del conjunto de los Pibes. Bueno. Y dos jugadores del conjunto de Sebastián La Rosa. Va a continuar, señores. Final, esto va a terminar enseguida. Autoriza el juez. Ahí está Aranda otra vez. Aranda busca alternativa. Pone cuerpo ahí. Ya va recuperando el portero. Que sale es Paredes. Ahí están los Pibes. Pelota arriba. ¿Para quién? Nadie estaba en esa zona. Totalmente vacía. O sea que Ojeda no entendió la jugada. Estaba muy por dentro. Ok, saque de Valle que le corresponde a Sebastián La Rosa. Hay cambio. Va a ingresar el jugador Iván Benítez. Y sale Paredes. Ingresa Benítez y sale Paredes para el conjunto de los Pibes. Centro arriba. En la mano del portero Paredes. Ya va saliendo ahí con el jugador. Vamos a ver. Es Álvaro Casaca 16. Es Iván Benítez. Ahí está Benítez. Ojeda, golpe de cabeza. Qué manera de perder la oportunidad. El jugador Juan Ojeda. Casi llegó el primero. Bueno, si esto termina la tanda de penales, un minuto más, dice el árbitro. Un minuto y termina, señores. Un minuto y termina. Tanda de penales otra vez. De repente surge un gol. Pelota arriba. Que ya botando hacia la recta final. Saque de Valle que le corresponde al conjunto de los Pibes. 0-0 está el partido, señores. No hay gol hasta este momento. 4 jugadores expulsados total de este partido. Ahora sí, con tranquilidad otra vez. Ahora se facilita más también la transmisión. Un minuto, dice el árbitro, que termina. Viene el centro. Benítez que lo bajó bien. Se escapa Benítez. ¿Qué dice el árbitro? Es tiro de esquina.
Bueno, la gente está reclamando ya el horario también. Puede ser el último tiro de esquina para el conjunto de los pibes, señores, señores. Ahí está Benítez. Se perfila remate del jugador Acosta. Otro tiro de esquina. Otro tiro de esquina, señoras y señores. Autoriza el árbitro. Pelota arriba. Con los puños va despejando Flores. Golpe de cabeza de Acosta. Pelota arriba. El portero. Y termina el partido 0-0. 0 para los pibes, 0 para Sebastián La Rosa. Y esto, señores, se define a los 11 pasos. Qué tremendo realmente. Esto se pone emocionante realmente. Ahora sí, la gran final. El que tiene más suerte. El que tiene más suerte. Por fin que el árbitro sacó su tarjeta y sacó bien ahora. Para 4 jugadores. Penal, señores, final de las Mini Champions. Sí, estaba guardando para alguien más. Ok. Vamos a ver, se preparan para qué arco se va a utilizar. Arco sur, el arco norte. Vamos a ver. Muy bien. Ok. Vamos a ver qué portería van a elegir. Muy bien. Ok. Está bien. Arco sur, arco norte. Vamos a ver hacia dónde se va a ejecutar la tanda de penales. Muy bien. Ok. Ahí ya están los porteros también. ¿Qué arco se va a utilizar, norte o sur? Es el arco norte. Ok. Arco norte. Sí, señores, va a arrancar la tanda, la ejecución de penales para la decisión del campeón de esta Copa de Mini Champions. Se caldeó un poco la situación de repente acá en la cancha. Pero el fútbol es así, tiene que haber de todo. A veces uno no mide las emociones. ¿Qué pasa? Bueno, ¿quién va a tirar primero los pibes? Ahí está Ojeda, el jugador casaca 19. Sí, señor, que va a tirar es Juan Ojeda. Flores en la portería. Va Ojeda, va Ojeda, va Ojeda. Gol. Gol de los pibes. El remate potentísimo de Ojeda. A ras del piso. Palo vertical derecho de Flores, que nada pudo hacer. Miguel Paredes en la portería. Casaca 3. Florentino Arévalo. El siguiente ejecutor de penal, el primer penalero para Sebastián La Rosa. Ok. Va poniendo, señores, el balón ahí. Arévalo. Autoriza el juez. Va Arévalo, va Arévalo. El palo horizontal dijo que no. El palo horizontal dijo que no. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver. Fue gol, gol, entonces, gol del conjunto de Sebastián La Rosa. Qué bombazo realmente. Siguiente penalero, Aranda. Carlos Aranda, va Aranda, va Aranda. Gol. Gol de los pibes. Arra el piso, otra vez palo vertical derecho de Flores. Paredes en la portería. Siguiente penalero. El jugador con la casaca 20 es Lorenzo López. Vamos a ver cómo lo hace López. Está en paridad todo. El segundo penalero para Sebastián La Rosa de López.
Va López, va López. El portero Paredes. López tiró en el mismo medio, en el medio. Bueno, qué potente. 2-1 está el partido. Benítez. El siguiente ejecutor de penal es Iván Benítez. Para los pibes. El portero Flores que podía de repente tapar. Vamos a ver. Final de Mini Champions. Ahí está el jugador Iván Benítez. Va Benítez de zurda. Gol. Gol de los pibes. Otra vez el palo vertical izquierdo, pero esto es a media altura. Potentísimo. Siguiente penalero para el conjunto del Sport Sebastián La Rosa es el jugador Álvaro Cristaldo Mora. Álvaro Cristaldo, como capitán del equipo actualmente. Ok. Se prepara Cristaldo. Colocando el balón lentamente. Autoriza el juez. Va Cristaldo, va Cristaldo. Gol. Gol de Sebastián La Rosa. Pegadísimo al piso realmente. Palo vertical derecho de Paredes. El propio portero, Miguel Paredes, ahora va a ejecutar. En la portería está Nicolás Flores. Se prepara Paredes. De zurda. Va Paredes. Gol. Gol del conjunto de los pibes. Miguel Paredes. Ahora el portero Nicolás Enciso va a ser el ejecutor. Se prepara Enciso Flores. El propio portero de derecha se prepara Enciso. Va Enciso, va Enciso. El portero Paredes. Y termina, señoras y señores. Salud campeón. Los pibes. Salud campeón, se consagra flamante campeón del torneo Mini Champions 2025, tercera edición. El conjunto del Sport Los Pibes. Excelente, felicidades. Fue un partidazo realmente, por cierto. Y bueno, de esta manera tenemos nuestro cordial saludo a los flamantes campeones, a los organizadores, a los árbitros, a los presentes. Muchas gracias, felicitaciones. Ya enseguida vamos a proceder entonces con el acto protocolar de entregas de premios al campeón, al vicecampeón y también al tercer puesto. Señores, enseguida estamos con el evento protocolar. Nos vemos ahí.
Los jugadores de el campeón y el vicecampeón completo se van a preparar entonces para que puedan hacer una entrada. Por favor, los vicecampeones también, si podemos ubicarnos cerca de los campeones. Ahí donde está Johnny le están llamando, por favor, si podemos pasar hacia acá. Ahí Johnny le va a organizar entonces la entrada para que se haga de esta parte entonces. Hacia acá, por favor. Para ganar tiempo, por favor. Sí, sí. Los árbitros también, si la invitamos ya para que pueda pasar. Muy bien. Los árbitros también, que ya pueda pasar, ¿sí? Ahí está. Muchas gracias, por favor, vamos a pasar a tomar ubicación. Estamos en vivo a través de la página de Deportes por Más, a través del canal en YouTube. Ok. Por favor, vamos a pasar a tomar ubicación ya para empezar la entrega de los premios para la premiación. El mundo gira y nos vuelve a encontrar con sueños grandes que van a estallar. Invitamos a los presentes también, si podemos acercarnos más, para que podamos participar y ser parte también de este evento en la noche de hoy. Vamos a prestar atención entonces. Vamos por más con el un solo latido, un mundo encendido. Ok, todo listo. Muy pero muy buenas noches para todos. Primeramente, damos gracias al Dios Todopoderoso por esta hermosa noche que podemos aprovechar para compartir este momento tan emotivo. El deporte, el fútbol es pasión de multitudes, nos une y alarga la cadena de amistad. Solamente la rivalidad en la cancha debe haber. Al término, esa amistad, ese cariño, tiene que volver esa empatía a activar a través del deporte, a través del fútbol. Llegamos a conocer muchas personas importantes. En esta noche, sin alargar mucho entonces, sin más preámbulo, como dicen, yo quiero agradecer al señor Johnny Ramírez, que es el organizador principal de este evento, el torneo Mini Champion 2025, tercera edición. Al secretario, al licenciado Niño Augusto Ramírez. Muchas gracias también. Ellos van a entregar entonces los premios a los campeones, a la actual reina Diana Báez y al pequeño Johnny Alejandro Ramírez también, que va a ser parte de este evento de la entrega de premiaciones, especialmente las medallas. Entonces, vamos a acompañar cada paso con los aplausos de los presentes, a los sacrificados
árbitros también, porque el trabajo de impartir justicia dentro de un campo de competencia de fútbol no es fácil. Conlleva mucha responsabilidad, carácter y dedicación y paciencia. Entonces, llamamos a los árbitros Adelino Romero, Alcides Alonso y Juan Flores. Con un caluroso aplauso les recibimos entonces en esta noche. Decirles gracias también por su servicio, por su acompañamiento en estos tiempos de competencia de este campeonato. La entrega de medalla entonces a los árbitros que impartieron justicia. Convocamos también al campeón de la Copa de Plata, al Sport Los Amigos. Llamamos a su capitán Nelson Valls. Fuertes los aplausos también. Entonces, para recibir la copa por su equipo. Fuertes los aplausos, por favor. Entonces, en este momento se procede la entrega de copa. Al vicecampeón, la Copa de Plata, Sport Loma. Llamamos a su capitán José Portillo. Fuertes los aplausos, por favor. Ahora sí procedemos a la parte de Copa Champion. Al tercer puesto, Sport Unido. Convocamos a su capitán Derlis Ramírez. Con un fuerte aplauso también entonces le recibimos al capitán del equipo del tercer puesto de Sport Unido. Convocamos al mejor portero de la competencia de la temporada, a Derlis Ramírez del Sport Unido. Ahí están los aplausos. Llamamos al mejor jugador de la temporada, Carlos Aranda, de los Pibes. Entonces, convocamos al mejor jugador, Carlos Aranda. Fuertes los aplausos. Ahí está entonces el premio otorgado también para el mejor jugador de la temporada. Seguidamente llamamos al mejor goleador de la temporada, Alejandro Ortiz, del Sport 8000. 6 goles en total, 6 goles. Fuertes los aplausos entonces para el goleador Alejandro Ortiz.
Muy bien, señoras y señores, momento de convocar al vicecampeón de esta competencia, al Sport Sebastián La Rosa. Vamos a ir llamando entonces a los jugadores. Empezamos por el portero Nicolás Enciso Flores, para que pueda ir de esta manera a recibir sus medallas. En fila entonces organizadamente voy a ir llamando a Neri Mercedes Godoy, a Lorenzo López, a Jorge Cabrera, Florentino Arévalo, Alan Fabián García, Álvaro Cristaldo, Teodoro García, Albino Benialgo López, Arnaldo Acosta, Iván Fernández, Crescencio, también convocamos al amigo Enciso, Luis Armando Mora y Francisco Benialgo. Fuertes los aplausos entonces para los vicecampeones. Ahí van a tomar ubicación entonces. Salud, vicecampeón Sport Sebastián La Rosa. Cada uno de los gladiadores, felicitaciones. Y ahora convocamos al flamante campeón de la tercera temporada de la competencia del Mini Champion, a los pibes. Con un fuerte y caluroso aplauso convocamos a Miguel Paredes, el portero, a Mario Velázquez, Carlos Aranda, Juan Ojeda, Néstor Ortiz, Iván Benítez, Andrés Adorno, Rodrigo Ortiz, Raúl Paredes y Sebastián Acosta. Entonces, de esta manera, convocamos al absoluto y flamante campeón de esta temporada, de esta competencia. Momento de la entrega de medalla. Vamos a ir formando otra fila ahí entonces, después ya para proceder también con la entrega de la copa. De la mano de los organizadores de este evento. Muy bien. En este momento entonces convocamos al capitán del equipo del Sport Sebastián La Rosa para que se le entregue la copa del vicecampeón. Un fuerte aplauso entonces. Se procede la entrega de copa al vicecampeón, al Sport Sebastián La Rosa. Ahí está la foto. Un fuerte aplauso para los vicecampeones en esta noche. Se alza la copa de la victoria con sacrificio, valor, dedicación y respeto, y que haya siempre unidad. Y ahora procedemos la entrega de copa al flamante campeón de la temporada, al club Los Pibes. En este momento el capitán del equipo entonces, para que pueda pasar a retirar la copa. Momento de entrega, momento de premiación, momento único, momento inolvidable. Este es el deporte, señores. Este es el fútbol, pasión de multitudes. Que a través de ella podamos seguir cosechando amistades, podamos seguir
escalando valores. Salud, campeón. De esta manera, señores, cerramos acto de premiación. Nada más, agradecimiento al señor Johnny Ramírez por esta organización excelente. El licenciado Dillo Augusto Ramírez, al dual reina Diana Báez, al pequeño Johnny Alejandro Ramírez. Gracias al equipo de Pulse por Más, que siempre estuvo también llevando la emoción y la alegría de este evento, de esta competencia. Así que, felicidades, y a todos somos campeones. Muchas gracias a todos, y que vamos a ir disfrutando la noche, vamos a ir disfrutando de la fiesta que continúa después. Así que, salud, campeón, y felicidades para todos. Muchas gracias. No, está llegando ya.